A veces, el dolor te lleva a lugares a los que nunca pensabas ir. Y a veces, lo que te sigue lo cambia todo. Tom Jessup tenía 64 años y cabalgaba solo por el Mojave con las cenizas de su esposa. Tenía pensado esparcirlas donde comenzó su historia y luego regresar en silencio. Pero un burro polvoriento tenía otros planes. Kilómetro tras kilómetro, la obstinada criatura los siguió bajo un calor abrasador, negándose a marcharse por mucho que Tom la ahuyentara. Pasaron los días y la tranquila compañía del burro comenzó a romper algo en lo más profundo del corazón de Tom. Entonces, en un manantial del desierto, lo vio, una tenue marca en forma de corazón detrás de la oreja del burro, el mismo símbolo que su esposa utilizaba en su rancho de rescate. ¿Qué hacía este animal aquí? Antes de continuar, dinos desde dónde nos estás escuchando, y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. 3 semanas antes de que Tom Jessup entrara en el desierto de Mojave con las cenizas de su esposa, se paró en la puerta de un granero vacío y se preguntó si alguna vez volvería a sentirse completo. El rancho se encontraba en el alto desierto de Nevada, a 30 kilómetros de Tunipa, donde la tierra se extendía plana y dorada bajo un cielo infinito. No había mucho que ver: 200 acres de matorrales y llanuras alcalinas, una casa desgastada que necesitaba una mano de pintura desde hacía una década y un granero que había visto días mejores. Pero había sido su hogar durante 40 años y, hasta hacía 6 meses, había estado lleno de sentido. Tom tenía 64 años, aunque ahora se sentía más viejo la mayoría de los días. Su rostro estaba arrugado y curtido por toda una vida bajo el sol, y sus manos, callosas y llenas de cicatrices por décadas de trabajo en el rancho. Medía poco menos de unos 180 y tenía una complexión fibrosa que delataba a un hombre que había pasado su vida trabajando en lugar de sentado. Su cabello se había vuelto plateado hacía años y lo llevaba corto bajo la gorra Esson, gastada que usaba desde los 30 años. Sus ojos eran de color azul grisáceo, del color de las montañas lejanas, y en aquellos días tenían una intensidad que antes no tenían. Sarah había fallecido un martes de marzo, cáncer de pulmón, aunque nunca había fumado en su vida. El médico dijo que a veces simplemente sucedía así. Mala suerte, estar en el lugar equivocado, una exposición errónea a algo años atrás que finalmente la había alcanzado. Lo habían descubierto demasiado tarde. Estadio 4, ya en los huesos y el hígado. Había aguantado 8 meses desde el diagnóstico hasta el final, y Tom había visto cómo la mujer que amaba se apagaba un poco más cada día, hasta que casi no quedaba nada más que su espíritu y su sonrisa. La sonrisa fue lo que más duró. Incluso al final, cuando los analgésicos la mantenían flotando entre la conciencia y la inconsciencia, se las arreglaba para sonreír cuando él le cogía la mano. Se habían conocido en un manantial del Mojave hacía 40 años, ambos jóvenes y llenos de promesas. Tom tenía 24 años y trabajaba como peón en una explotación ganadera cerca de Baker. Sarah tenía 22 y trabajaba en el pequeño rancho de caballos de su familia, cerca de Las Vegas. Ambos habían cabalgado hasta el mismo manantial remoto en la misma tarde de agosto, llegando con pocos minutos de diferencia, mientras el sol pintaba el desierto de dorado y carmesí. Tom aún podía verla tal y como era aquel día, bajándose de su yegua pintada con naturalidad y confianza, con su cabello oscuro trenzado a la espalda, sus ojos brillantes de curiosidad y algo más que solo más tarde comprendió que era reconocimiento. Hablaron durante horas aquella tarde, sentados en las rocas junto al manantial, mientras las estrellas aparecían y el desierto se enfriaba a su alrededor. Cuando se separaron, ambos sabían que había sucedido algo importante. Se casaron un año después, compraron este rancho con sus ahorros combinados y construyeron una vida juntos que había sido sencilla y buena. Nunca tuvieron hijos. Sarah no podía tenerlos, un hecho que descubrió pronto y que lamentó en privado. Pero habían llenado sus días con el trabajo y el uno al otro, y finalmente con los animales. El rancho de rescate había sido el sueño de Sarah. Hace 20 años, había traído a casa un caballo hambriento que alguien había abandonado en la carretera, y ese había sido el comienzo. Se corrió la voz de que Sarah Jessup acogería a cualquier animal que necesitara ayuda, y a lo largo de los años habían acogido a docenas de caballos, mulas, burros, perros y, ocasionalmente,
cabras u ovejas. Sarah tenía un don con los animales maltratados. Podía domar al caballo más salvaje y ganarse la confianza del perro más asustado. Trabajaba con paciencia y amabilidad, sin prisas, sin forzar, solo ofreciendo seguridad y cuidados hasta que el animal estaba listo para aceptarlos. Tom había apoyado su trabajo, ayudando con las tareas pesadas y las reparaciones de las vallas, y con la interminable tarea de mantener todo en funcionamiento. Pero había sido la pasión de Sarah, la vocación de Sarah. Los animales la querían, la seguían por la finca como si fuera el sol alrededor del cual orbitaban. Ella había marcado a cada uno con una pequeña marca en forma de corazón en la oreja izquierda, su firma, su promesa de que habían sido salvados y amados y que siempre tendrían valor. Después de su muerte, Tom había mantenido las cosas en marcha durante un mes, alimentándolos, dándoles de beber y limpiando los establos, pero su corazón no estaba en ello. Sin Sarah, el refugio parecía vacío, sin sentido. Los animales notaban la diferencia. Se les cuidaba, pero no se les quería, y Tom sabía que no era justo para ellos. Así que hizo las llamadas, se puso en contacto con los santuarios y las organizaciones de rescate con las que Sarah había trabajado a lo largo de los años. Uno por uno, se despidió de los animales, los vio subir a los remolques que los llevarían a sus nuevos hogares, donde personas con el don de Sarah los cuidarían adecuadamente. Le llevó 2 meses colocarlos a todos: 3 caballos, 2 mulas ancianas, 4 burros de distintos tamaños, 6 perros y una cabra temperamental llamada Clarence, que había superado las expectativas de todos. En mayo el establo estaba vacío, el corral estaba desocupado, la sala de alimentación acumulaba polvo. Tom la recorrió por última vez, viendo la letra de Sarah en las tarjetas de los establos, oliendo el aroma persistente del heno, el cuero y los animales, y sintiendo la ausencia como un dolor físico en el pecho. Solo se había quedado con una cosa: la urna de cobre que contenía las cenizas de Sarah, guardada en la repisa de la chimenea, donde podía verla cada mañana cuando bajaba las escaleras. Sarah había sido muy clara sobre lo que quería: sin funeral, sin servicio, sin tumba. Quería que sus cenizas fueran esparcidas en el manantial donde se habían conocido, que regresaran al lugar donde había comenzado su historia. Tom se lo había prometido, tomándole la mano en la cama del hospital 3 días antes de que ella falleciera, con la garganta demasiado apretada para hablar, pero su asentimiento fue suficiente para hacerla sonreír por última vez. Pero habían pasado 6 meses y Tom aún no había hecho el viaje. Se decía a sí mismo que estaba esperando el momento adecuado, el tiempo adecuado, el estado de ánimo adecuado. La verdad era que no podía afrontarlo. Esparcir sus cenizas le parecía demasiado definitivo, demasiado parecido a admitir que ella se había ido para siempre. Mientras el urnario estuviera sobre la repisa de la chimenea, podía fingir que ella podría volver a entrar por la puerta en cualquier momento, preguntándole qué quería para cenar o contándole que había un nuevo animal que necesitaba ayuda. La casa parecía enorme sin ella. Vivían en 2 dormitorios, una cocina y una sala de estar con la chimenea de piedra que Tom había construido él mismo hacía 30 años. Sarah la había decorado con cosas que le gustaban: fotografías antiguas en marcos desiguales, una colcha que había hecho su abuela sobre el sofá, libros apilados en todas las superficies planas. Leía vorazmente de todo, desde guías de gestión de ranchos hasta poesía y gruesas novelas históricas que comentaba con él durante la cena. Aunque Tom rara vez leía nada más que el periódico, ahora la casa parecía un museo de una vida que ya no existía. Tom no había cambiado nada, no había movido nada, como si conservar todo tal y como Sarah lo había dejado pudiera, de alguna manera, traerla de vuelta. Sus gafas de lectura seguían en la mesita junto a su silla, su chaqueta seguía colgada junto a la puerta. El calendario de la cocina seguía en marzo, el último mes que ella había estado en casa. Tom sabía que estaba estancado. Sus vecinos también lo sabían. Martha Henderson, de la granja de al lado, había pasado 2 veces en el último mes, trayendo guisos y muestras de preocupación. Se había sentado a la mesa de la cocina con Tom, tomando café y hablando con delicadeza sobre el dolor y la curación y la importancia de seguir adelante. Tom había asintido y le había dado las gracias y se había comido los guisos, pero no había seguido adelante. Apenas se había movido.
Pasaba los días haciendo pequeñas tareas que había que hacer: arreglar un poste de la valla, organizar el cobertizo de las herramientas, limpiar la camioneta, pero solo eran formas de llenar el tiempo, de evitar pensar, de mantenerse lo suficientemente ocupado como para no tener que sentir el enorme vacío que había dejado Sarah. Se acostaba agotado y se despertaba agotado, y los días se difuminaban en una monotonía gris que habría horrorizado a Sarah si pudiera verlo. Fue Martha quien finalmente lo empujó. En su última visita, se sentó frente a él y le habló con franqueza. Tom, tú también te estás muriendo, solo que más lentamente. Sarah no querría esto para ti. Sabes que no lo querría. Él quiso discutir. Así, vacío, actuando por inercia, existiendo, pero sin vivir realmente. Esa noche, Tom había sacado el álbum de fotos encuadernado en cuero de la estantería. Sarah lo había conservado fielmente, añadiendo fotos a lo largo de los años: el día de su boda, los distintos ranchos en los que habían trabajado, los animales que habían salvado, momentos tranquilos capturados en película. Se sentó a la mesa de la cocina y pasó las páginas lentamente, recordando cada momento, cada etapa de sus vidas juntos. Cerca del final, encontró una foto de ellos en el manantial, tomada en su 20º aniversario, cuando regresaron al lugar donde se conocieron. Ambos sonreían, con el brazo de Tom alrededor de los hombros de Sarah y la puesta de sol del desierto brillando detrás de ellos. Sarah había escrito debajo, con su cuidada caligrafía: donde todo comenzó, donde nuestros corazones se conocieron por primera vez. Tom se quedó mirando esa foto durante una hora y algo cambió en su interior. Sarah le había pedido que esparciera sus cenizas en ese manantial. Había sido clara al respecto, específica, y él le había prometido que 6 meses era tiempo suficiente para evitar esa promesa. Era hora de cumplirla, hora de darle lo que ella había pedido, hora de despedirse como es debido. A la mañana siguiente comenzó a prepararse para el viaje. El manantial estaba a 3 días de camino en el desierto de Mojave, al que solo se podía acceder a caballo o a pie. Necesitaría provisiones, agua, un saco de dormir y provisiones para él y su caballo. Trabajó metódicamente, haciendo listas, revisando el equipo, planificando la ruta que había recorrido docenas de veces a lo largo de los años. No le había contado a nadie sus planes. Martha habría insistido en acompañarlo o en enviar a alguien para que lo acompañara. Y Tom necesitaba hacer esto solo. Era su dolor, su despedida, su viaje para completar. Empaquetó con cuidado agua suficiente para 3 días de ida y 3 de vuelta. Comida seca, café, suministros médicos, mapas, aunque se sabía la ruta de memoria. Preparó a su caballo, Copper, un bayo dorado de 15 años que llevaba una década con ellos. Copper era estable y fiable, el tipo de caballo que no se asustaba con las sombras ni se quejaba de los largos días. La mañana que Tom se marchó, se levantó antes del amanecer. Había cargado a Copper la noche anterior, comprobando 2 veces cada correa y hebilla. La urna de cobre encajaba perfectamente en su alforja, envuelta en un paño suave. También había metido el álbum de fotos, incapaz de dejarlo atrás, queriendo tener el rostro de Sarah cerca, incluso en este último viaje. Se quedó en la cocina por última vez, mirando a su alrededor, a la casa que habían construido juntos. El vacío lo oprimía, pero debajo había algo más. Ahora, una especie de resolución decidida. Estaba haciendo lo que Sarah le había pedido. Estaba cumpliendo su promesa. Quizás después de esto podría descubrir cómo seguir viviendo. Tom cerró la puerta con llave, montó a Copper y dirigió el caballo hacia el desierto mientras el sol comenzaba a pintar el cielo oriental con su luz. El granero estaba vacío a sus espaldas. Los corrales estaban en silencio. La tierra se extendía infinita ante él. Se tocó el ala del sombrero, un gesto que siempre hacía cuando emprendía un viaje, e impulsó a Copper hacia adelante. No tenía ni idea de que, al tercer día de ese viaje, se encontraría con un burro polvoriento que lo cambiaría todo. No tenía ni idea de que el regalo que Sarah le había hecho no había terminado con su muerte, que ella había planeado este momento con un amor que traspasaba la tumba. Solo sabía que tenía una promesa que cumplir y 3 días de desierto entre él y el cumplimiento de la misma. A sus espaldas, el rancho se hacía cada vez más pequeño en la distancia. Por delante, el Mojave esperaba vasto y antiguo, guardando secretos que Tom aún no comprendía.
Tom entró en el Mojave al amanecer, viendo cómo el desierto cobraba vida con el color cuando el sol coronaba las lejanas montañas. La temperatura aún era soportable a esa hora, y el aire traía el aroma fuerte y limpio del cruzot y la salvia. Al mediodía sería brutal, el tipo de calor que hacía bailar los espejismos en el horizonte y convertía las sombras en un bien preciado. Pero por ahora el viaje era agradable. Copper avanzaba con paso firme bajo él, con un trote tranquilo que le permitía devorar kilómetros sin esfuerzo. Tom había recorrido esta ruta muchas veces a lo largo de los años, lo suficiente como para conocer todos los puntos de referencia, todas las fuentes de agua fiables, todos los lugares donde acampar. El manantial, donde había conocido a Sarah, estaba a unos 110 kilómetros al sureste, más adentro del desierto de lo que la mayoría de la gente tenía motivos para adentrarse. Se tardaría 3 días a un ritmo prudente, teniendo en cuenta el descanso y el calor del mediodía. El paisaje se extendía en todas direcciones, con extensiones llanas interrumpidas por afloramientos rocosos y colmenas lejanas, y la tierra variaba desde arena pálida hasta suelo rojo óxido. La vegetación dispersa salpicaba el terreno. Árboles de Josué con sus extrañas ramas retorcidas, matas de salvia y matorrales de artemisa, y algún que otro mosquito que sobrevivía en un cauce seco. El cielo ya se estaba volviendo de un azul intenso y despejado, que no prometía ningún alivio del sol. Tom dejó que su mente divagara mientras Copper caminaba, al ritmo meditativo y familiar del movimiento del caballo. Pensó en Sarah, como había estado pensando en ella constantemente durante 6 meses. Recuerdos específicos le vinieron a la mente sin que él los buscara. Su risa cuando, accidentalmente, tiñó toda la ropa de rosa al lavar una camisa roja con la ropa blanca. La forma en que se apoyaba contra él en las mañanas frías, robándole el calor. Cómo cantaba desafinada mientras trabajaba con los animales, sin importarle quién la oyera. Se encontró hablando con el pájaro en su alforja, expresando en voz alta los pensamientos que había mantenido encerrados en su interior. ¿Recuerdas aquella vez que nos sorprendió la riada cerca de Basto? Te reíste todo el camino de vuelta a casa, empapada hasta los huesos. Dijiste que era lo más divertido que habías hecho en años. Su voz sonaba extraña en el desierto vacío, pero no había nadie que lo oyera, nadie que lo juzgara. El primer día transcurrió tranquilamente. Tom se detuvo al mediodía para descansar, al cobijo de una formación rocosa, racionando cuidadosamente el agua para ambos. Comió carne seca y galletas sin saborearlas, con la mente en otra parte. Por la tarde, pasó por el lecho seco de un río que él y Sarah habían explorado una vez, donde encontraron fragmentos de cerámica antigua que dejaron cuidadosamente en su sitio, respetando la historia que encierra esta tierra. Cuando el sol comenzó a descender hacia el horizonte occidental, Tom acampó en un hueco protegido entre 2 crestas rocosas, desencilló a Copper, frotó al caballo y preparó su saco de dormir. Una pequeña hoguera proporcionaba luz y calor, ya que el desierto se enfriaba rápidamente con la puesta de sol. Tom calentó café, cuyo aroma amargo se mezclaba con el humo, y se sentó a contemplar las estrellas que aparecían en el cielo oscurecido. Primer día completado, le dijo a la urna, que había colocado sobre una roca plana cerca del fuego. Quedan 2 más. Estoy cumpliendo mi promesa, Sarah. Lo estoy haciendo. Durmió mal como todas las noches desde que ella murió, despertándose con frecuencia para mirar las estrellas desconocidas y sentir el peso de la soledad que lo oprimía. Pero se despertó antes del amanecer, recogió su campamento con práctica deficiente y continuó hacia el sur y el este mientras el sol salía a sus espaldas. La mañana comenzó como la primera, con Copper avanzando con paso firme y el desierto despertando a su alrededor. Tom se perdió en sus recuerdos y en una conversación con alguien que no podía responderle. Pero a media mañana, algo llamó su atención. Una pequeña nube de polvo en el camino trasero, quizás a 1,5 kilómetros detrás. Tom detuvo a Copper y se giró en la silla, protegiéndose los ojos del resplandor. Quizás otro viajero. El desierto no estaba completamente vacío, aunque era raro ver a alguien tan lejos de las principales rutas. Tom observó durante unos minutos, pero la nube de polvo no parecía acercarse ni alejarse, solo mantenía la distancia. Era extraño, pero no alarmante. Hizo avanzar a Copper y continuó su camino. Al mediodía, la nube de polvo seguía allí. Tom se había detenido 2 veces para comprobarlo,
y en ambas ocasiones, lo que le seguía también se había detenido, manteniéndose aproximadamente a la misma distancia. Ahora la curiosidad se mezclaba con una leve preocupación. Si alguien le seguía deliberadamente, ¿por qué no le alcanzaba? Si no le seguían, ¿por qué mantenían esa distancia exacta? Tom acampó antes de lo previsto esa tarde, eligiendo un lugar con buena visibilidad en todas las direcciones. Quería ver quién o qué lo seguía. Desencilló a Copper, preparó su saco de dormir y encendió un fuego, todo ello mientras vigilaba el camino. Era casi el atardecer cuando finalmente lo vio con claridad. Una pequeña figura gris-marrón que se movía con paso firme entre la salvia. No era un caballo, ni una persona a pie. Era algo más pequeño, de 4 patas, que avanzaba con lo que parecía una obstinada determinación. Un burro, un maldito burro, lo seguía por el desierto. Tom se quedó de pie, con las manos en las caderas, observando cómo se acercaba el animal. Se detuvo a unos 50 metros de su campamento, completamente inmóvil, como si esperara permiso para acercarse. Incluso desde esa distancia, Tom podía ver que estaba desaliñado y cubierto de polvo, con orejas largas y un cuerpo robusto típico de su raza. Gritó Tom agitando su sombrero. Fuera de aquí. Se quedó allí mirándolo con lo que parecía una paciencia infinita. Tom cogió una pequeña piedra y la lanzó en dirección al burro, apuntando deliberadamente para fallar, pero con la esperanza de asustarlo. El burro retrocedió unos pasos y luego se detuvo de nuevo, sin dejar de mirar. «No necesito compañía», gritó Tom, sintiendo la frustración en su propia voz. «Ve a buscar a quien quiera que seas. Vete a casa». El burro se quedó donde estaba. Tras unos minutos más de este enfrentamiento, bajó la cabeza y empezó a comer la escasa hierba del desierto, aparentemente dispuesto a pasar la noche justo al borde del campamento de Tom. Tom volvió a su hoguera, irritado y confundido. ¿De dónde había salido ese animal? No había ranchos ni asentamientos en 30 kilómetros a la redonda. ¿Se había escapado de alguien? ¿Lo habían abandonado? El desierto no era lugar para que un animal doméstico vagara solo. Moriría de sed o de calor en pocos días. Intentó ignorarlo mientras cenaba. Calentaba frijoles y preparaba café, pero no dejaba de mirar al burro. Se había acercado un poco más, quizá a unos 40 metros, y se había acomodado en el suelo con las patas recogidas, observando el fuego con evidente interés. Tom se fijó en algunos detalles a la luz del atardecer. El animal llevaba un cabestro con una cuerda deshilachada, todavía atada, que arrastraba por el suelo. Alguien había sido dueño de este burro y lo había cuidado lo suficiente como para entrenarlo con un cabestro. El animal no parecía hambriento ni maltratado, solo polvoriento y cansado. «No es mi problema», dijo Tom en voz alta, tratando de convencerse a sí mismo, pero la voz de Sarah resonó en su memoria. «Todas las criaturas merecen amabilidad», suspiró, se levantó y se dirigió a su reserva de agua. Vertió agua en su sombrero. El ala era lo suficientemente ancha como para servir de abrevadero improvisado y caminó hasta la mitad del camino hacia el burro, dejando el sombrero en el suelo. «Toma», le dijo, «bebe si lo necesitas y luego sigue tu camino». Volvió a su fuego. Después de unos minutos, el burro se levantó y caminó con cautela hacia el sombrero. Lo olisqueó y luego bebió profundamente. Cuando terminó, miró directamente a Tom, y él habría jurado que había gratitud en esos grandes ojos marrones. El burro no se marchó. Cuando la oscuridad cayó por completo y las estrellas aparecieron por miles, el animal permaneció cerca del campamento, una sombra más oscura contra el oscuro desierto. Tom se fue a dormir preocupado, consciente de la presencia, más allá de la luz de su hoguera, preguntándose qué le depararía la mañana. Se despertó una vez durante la noche y vio que el burro estaba ahora más cerca, a unos 20 metros, tumbado con la cabeza levantada, vigilando el campamento como un guardián autoproclamado. La visión despertó algo en el pecho de Tom, una emoción que no sabía cómo nombrar, en parte molestia, en parte afecto renuente, en parte un reconocimiento más profundo de algo que no estaba preparado para admitir. Cuando amaneció la tercera mañana, Tom recogió su campamento con el burro observándolo desde su lugar cercano. Montó a Copper y se volvió para mirar al animal por última vez. «Me adentro más en el desierto», dijo, sintiéndose tonto por hablarle a un burro.
Deberías dar media vuelta. Busca agua, busca gente, no me sigas. Espoleó a Copper para que avanzara. Después de 100 metros, miró hacia atrás. El burro lo seguía manteniendo la misma distancia prudente. Orejas hacia adelante, pasos decididos y firmes. Tom sintió que se le tensaba la mandíbula. Tenía una promesa que cumplir, un viaje que completar y ninguna paciencia para complicaciones. Pero el burro seguía acercándose, y a medida que el sol subía y el calor comenzaba a aumentar, Tom se encontró mirando atrás con más frecuencia, comprobando que la obstinada criatura, por razones que no podía comprender, había decidido seguir a un hombre afligido a través de uno de los paisajes más inhóspitos de la tierra. La mañana del tercer día trajo un calor que hacía brillar las rocas antes de que el sol se hubiera despejado por completo en el horizonte. Tom había renunciado a intentar disuadir al burro. Este simplemente lo seguía, paciente y persistente, manteniendo la distancia como una sombra devota que se negaba a desprenderse de él. Tom se sentía irritado por su propia preocupación. Cada hora más o menos miraba atrás para asegurarse de que el animal seguía allí, seguía moviéndose, sin haber sucumbido al calor o al agotamiento. Cada vez el burro estaba exactamente donde debía estar, siguiéndoles con paso firme, moviendo las orejas para localizar los sonidos y avanzando con cuidado por el terreno accidentado. A media mañana, la irritación de Tom se había convertido en algo más parecido a una resignada aceptación. El burro iba a venir, le gustara o no. Luchar contra ese hecho solo suponía un gasto de energía que ninguno de los dos podía permitirse. El paisaje se había vuelto más inhóspito a medida que se adentraban en el Mojave. El suelo era más claro, casi blanco en algunos lugares, cubierto de una costra alcalina que crujía bajo las pezuñas de Copper. Los afloramientos rocosos se alzaban como antiguos centinelas, con sus caras talladas y picadas por el viento y el tiempo. La vegetación era escasa, con arbustos cereazo dispersos, algún que otro cactus barril y poco más. El agua sería escasa hasta que llegaran al manantial al día siguiente. Alrededor del mediodía, cuando el calor era más intenso, Tom se detuvo a la sombra de una enorme roca para que Copper descansara. Desmontó, aflojó la cincha de la silla y sacó su cantimplora. Mientras bebía, observó cómo se acercaba el burro, que se detuvo a unos 10 metros de distancia, en una zona de sombra. Los costados del animal se agitaban ligeramente por el esfuerzo, y su pelaje estaba oscuro por el sudor bajo el polvo. Tenía que estar sediento. Tom le había dado agua la noche anterior, pero eso había sido hacía casi 16 horas, y habían recorrido un largo camino bajo un calor cada vez más intenso. Tom miró sus reservas de agua. Las había preparado con cuidado, calculando lo que él y Copper necesitarían para 6 días, con un margen de seguridad que no había calculado para un burro. Compartir el agua significaba correr el riesgo de quedarse sin ella en el viaje de vuelta, lo que suponía un riesgo que no había previsto. Volvió a mirar al burro. Tenía los ojos entrecerrados por el sol y su postura era paciente, pero cansada. La voz de Sarah le vino a la mente sin que él lo pidiera. Todas las criaturas merecen amabilidad. No puedes dar la espalda al sufrimiento solo porque te resulte incómodo. Tom suspiró, se quitó el sombrero y vertió una medida cuidadosa de agua en él. Caminó hacia el burro, que levantó la cabeza con interés, pero no se movió. Tom dejó el sombrero en el suelo a medio camino entre ellos y dio un paso atrás. «Vamos», dijo en voz baja. «Sé que tienes sed». El burro esperó un momento, como si evaluara su sinceridad, y luego se acercó y bebió profundamente. Tom observó cómo el animal bebía con cuidado, sin tragar, tomando lo que necesitaba, pero sin desperdiciar ni una gota. Alguien había entrenado bien a este burro, le había enseñado a sobrevivir en el desierto. Cuando el sombrero se vació, el burro levantó la cabeza y miró directamente a Tom. Por primera vez me observó detenidamente al animal. Era pequeño para ser un burro, probablemente una burra en lugar de un macho, con un pelaje grueso de color marrón grisáceo y un hocico ligeramente más claro. El cabestro era de cuero desgastado, de buena calidad, pero viejo, y la cuerda deshilachada sugería que el animal se había escapado de algún lugar. «¿Dónde está tu dueño?», preguntó Tom, sabiendo que no obtendría respuesta, pero necesitando formular la pregunta. «¿Por qué estás aquí solo?». Las orejas del burro se giraron hacia adelante, centradas completamente en él,
como si intentaran comprender las palabras. Tom se encontró acercándose, extendiendo la mano lentamente. El burro no se inmutó, permitiéndole tocar su cuello polvoriento. El pelaje era áspero bajo su palma y podía sentir el calor sólido del animal, los fuertes latidos de su corazón bajo la piel. «Me recuerdas a alguien», dijo Tom en voz baja, mientras le venían recuerdos. Sarah rescató a un burro hace años. Llegó medio muerto de hambre, cubierto de heridas por los golpes. Pasó meses domesticándolo, ganándose su confianza. Hizo una pausa, recordando. Solía seguirla a todas partes, igual que tú me sigues a mí. El burro se inclinó ligeramente hacia su mano, un gesto de confianza que tomó a Tom por sorpresa. Algo se le encogió en el pecho, una emoción que había estado evitando cuidadosamente durante meses, algo que se sentía peligrosamente cercano a una conexión. Retiró la mano y volvió con Copper, inquieto por su propia reacción. No era más que un animal callejero, probablemente perdido. Desde luego, no era su responsabilidad. Después de esparcir las cenizas de Sarah al día siguiente, volvería a la civilización y denunciaría al burro a control de animales. Alguien lo recogería, encontraría a su dueño o un nuevo hogar. Ese era el plan sensato. Pero mientras apretaba la cincha de Copper y se preparaba para seguir adelante, Tom se encontró hablando con el burro de nuevo. «Puedes seguirme si quieres, pero no te prometo nada. Esto no es una misión de rescate». La respuesta del burro fue ponerse detrás de Copper tan pronto como Tom montó, manteniendo la misma distancia prudente, pero lo suficientemente cerca como para que Tom pudiera oír el sonido de sus cascos sobre el suelo duro. Viajaron durante toda la tarde. Tom estaba perdido en sus pensamientos. Llevaba mucho tiempo solo con su dolor, manteniendo cuidadosamente la distancia con todos los que intentaban ayudarle. Martha y los demás vecinos tenían buenas intenciones, pero su simpatía le resultaba una presión, unas expectativas que siguiera adelante, que se recuperara según su calendario, pero el burro no le pedía nada. Simplemente le seguía, silencioso y constante, solo pidiendo agua de vez en cuando y pareciendo contento con la atención que Tom decidía prestarle. Había algo profundamente tranquilizador en esa sencilla compañía. Cuando el sol comenzó a descender hacia la tarde, Tom empezó a buscar un lugar para acampar. Encontró un buen sitio en un cañón poco profundo, donde las paredes rocosas le proporcionarían cierta protección contra el viento. Un enebro muerto le proporcionó leña y el suelo arenoso estaba relativamente nivelado. Desencilló a Copper y montó el campamento con eficiencia, encendiendo una pequeña hoguera. Cuando la luz se desvaneció, el burro se acomodó cerca, más cerca de la noche que antes, a unos 15 metros del fuego. Tom calentó frijoles e hizo café, y, impulsivamente, abrió una segunda lata de frijoles y echó la mitad en su plato de hojalata. Se acercó al burro y dejó el plato en el suelo. «Pensé que te vendría bien algo más que matorrales y hierba seca». El burro comió agradecido, y Tom se quedó mirando, sorprendido por lo satisfactorio que resultaba cuidar de otro ser vivo. Había pasado 6 meses aislado, sin preocuparse por nada, apenas cuidando de sí mismo. Este simple acto de alimentar a un animal callejero despertó algo que creía muerto. Cuando volvió al fuego, Tom sacó el álbum de fotos encuadernado en cuero. Lo había llevado en la alforja, pero se había resistido a abrirlo, temeroso de las emociones que podría desatar. Esa noche, con la tranquila presencia del burro cerca y el vasto desierto a su alrededor, se sintió preparado. Pasó las páginas lentamente a la luz del fuego y se detuvo en las fotografías que capturaban momentos de su vida con Sarah. El día de su boda, ambos tan jóvenes y esperanzados, el rancho en sus primeros años, antes de que comenzara el trabajo de rescate. Sarah, con varios animales a lo largo de las décadas, con su sonrisa constante, su amor por cada criatura evidente en cómo los sostenía y los miraba. Cerca de la mitad del álbum, se cayó una tarjeta con una receta que revoloteó hasta el suelo. Tom la recogió y reconoció inmediatamente la letra de Sarah. Era su receta de pastel de melocotón, escrita con su cuidadosa caligrafía, con una nota al pie. El amor es paciente. Tom se quedó mirando esas 3 palabras, sintiendo cómo resonaban en su pecho. Sarah había sido paciente con él, con todos los animales heridos a los que había ayudado, con la vida misma. Ella había comprendido que la curación no podía apresurarse
que la confianza debía ganarse poco a poco, que algunas heridas necesitaban tiempo y delicadeza para sanar. Miró al burro, que se había acomodado para pasar la noche, con los ojos reflejando la luz del fuego. Quizás eso era lo que significaba esta inesperada compañía. La paciencia de Sarah traspasando la muerte, recordándole que la curación era posible, que la conexión no tenía por qué ser complicada, que a veces la bondad más simple era la que más importaba. Tom guardó cuidadosamente la tarjeta con la receta en el álbum. Añadió leña al fuego y se sentó a ver bailar las llamas, sintiéndose menos solo de lo que se había sentido en meses. Mañana llegaría al manantial. Mañana esparciría las cenizas de Sarah y se despediría de ella. Pero esa noche tenía un fuego, un burro, y los primeros indicios de algo que con el tiempo podría convertirse en paz. «Creo que te llamaré Dusty», le dijo en voz baja al burro. «Si vas a quedarte por aquí, más vale que tengas un nombre». Las orejas del burro se movieron en su dirección, y Tom sonrió por primera vez en mucho tiempo. Tom se despertó a la cuarta mañana y encontró a Dusty durmiendo más cerca del campamento que antes, a unos 3 metros de donde estaba su saco de dormir. El burro debía de haberse movido durante la noche, buscando el calor del fuego que se apagaba, o quizás simplemente la comodidad de la proximidad. Tom observó al animal en la luz gris del amanecer, fijándose en la paz con la que descansaba, con las patas recogidas bajo el cuerpo y la cabeza inclinada mientras dormía. Algo había cambiado en su interior. Había abandonado el rancho 3 días antes, decidido a completar este viaje solo, a afrontar su dolor en soledad, a despedirse de Sarah sin testigos ni complicaciones. Pero la presencia de Dusty había cambiado las cosas de una forma que apenas empezaba a comprender. La compañía era poco exigente, la conexión sencilla. La burra no pedía nada, salvo agua de vez en cuando y aceptación. A cambio, ofrecía una presencia constante, una comprensión paciente y una razón para preocuparse por algo más allá de su propio dolor. Cuando Tom se movió, Dusty levantó la cabeza y lo miró con esos ojos grandes e inteligentes. Tom se dio cuenta de que desde la noche anterior había estado pensando en la burra como si fuera ella. Algún instinto le decía que el animal era hembra. Le saludó con la cabeza como lo haría con cualquier compañero que diera los buenos días. «Buenos días, Dusty». La burra se levantó y se estiró, sacudiéndose el polvo del pelaje. Luego caminó hasta el borde del campamento y esperó mientras Tom se preparaba para la cabalgata del día. Compartió con ella su desayuno de cecina, complacido por la delicadeza con la que ella tomó la ofrenda de su palma, con sus labios suaves y gentiles. Mientras ensillaba a Copper, Tom se encontró hablando con Dusty como solía hablar con Sarah, explicándole sus pensamientos, compartiendo recuerdos, planteando preguntas que no esperaba que fueran respondidas. Le resultaba natural, cómodo, como mantener una conversación con una vieja amiga que se contentaba con escuchar sin juzgar ni dar consejos. «Hoy es el día», dijo, apretando la cincha de Copper. «Llegaremos al manantial por la tarde. Allí es donde Sarah y yo nos conocimos hace 40 años». Hizo una pausa, con la emoción atragantándole la garganta. «Llevo 6 meses posponiéndolo, pero ya no puedo evitarlo». Le hice una promesa. Dusty lo observaba con lo que parecía comprensión, y Tom se sintió agradecido por su presencia. La idea de llegar solo al manantial le había estado pesando desde que había emprendido este viaje. Tener un testigo, aunque fuera de 4 patas, hacía que la tarea le resultara menos solitaria. Partieron cuando el sol asomaba por el horizonte, pintando el desierto de tonos dorados y rosados. El paisaje le resultaba familiar a Tom. Él y Sarah habían recorrido esta ruta en sus viajes de aniversario, volviendo siempre al lugar donde había comenzado su historia. Cada formación rocosa le traía un recuerdo. Cada curva del camino le traía ecos de conversaciones pasadas. Tom le habló a Dusty de Sarah, y las palabras fluyeron con más facilidad que cuando había intentado hablar con sus amigos humanos. Le describió su primer encuentro en el manantial, lo joven y nervioso que estaba, cómo la confianza de Sarah le había atraído. Le habló de su boda, de los primeros años construyendo el rancho, del tranquilo ritmo de su vida juntos. «Nunca tuvimos hijos», dijo, escuchando la vieja tristeza en su voz. Sarah no podía. Lo descubrió cuando tenía 25 años, alguna complicación de una enfermedad infantil. Le rompió el corazón durante un tiempo. Hizo una pausa, recordando aquellos meses difíciles.
pero ella volcó todo ese amor en los animales. Cada rescate era como salvar a un niño para ella. Les dio todo su corazón. Dusty avanzaba detrás de Copper. Su presencia era un consuelo, su paciencia, su capacidad de escuchar, de alguna manera hacían más fácil decir la verdad. Tom la había mantenido encerrada en su interior. Hacia el mediodía, cuando se detuvieron a descansar a la sombra de una roca saliente, Tom rebuscó en su alforja, buscando el mapa que había metido. Su mano se cerró sobre algo inesperado, un objeto pequeño y duro envuelto en tela. Lo sacó, curioso, y lo desenvolvió lentamente. La brújula de Sarah, la brújula de su abuelo, la que había llevado en cada ruta a caballo, en cada acampada, en cada viaje al campo. La caja de latón estaba desgastada por décadas de uso. El cristal estaba rayado, pero aún transparente. Tom la abrió y observó cómo la aguja se balanceaba y se estabilizaba, apuntando al norte con certeza mecánica. Él no había guardado eso. Estaba absolutamente seguro de ello, lo que significaba que Sarah debía de haberlo escondido en su equipo antes de morir, sabiendo que él lo encontraría cuando más lo necesitara. Las manos de Tom temblaban mientras sostenía la brújula, sintiendo el peso de su amor, su previsión, su determinación de cuidar de él, incluso después de su muerte. Había estado débil esos últimos días. Apenas podía levantar los brazos, pero había encontrado la fuerza para esconderla entre sus pertenencias, un regalo para guiarlo cuando finalmente emprendiera este viaje. Las lágrimas brotaron con fuerza y rapidez, rompiendo el dique que había mantenido cuidadosamente durante meses. Tom se sentó pesadamente en una roca, con la brújula apretada en el puño, y lloró por Sarah, por su vida juntos, por el futuro que nunca tendrían, por el dolor insoportable de extrañar a alguien que había sido todo su mundo. Dusty se acercó y se paró a su lado, lo suficientemente cerca como para que él pudiera sentir su calor, su sólida presencia. Tom extendió la mano a ciegas y rodeó con el brazo el cuello de la burra, hundiendo el rostro en su pelaje polvoriento, y ella se quedó completamente quieta, paciente y firme, mientras él por fin lloraba su pena. Cuando pasó la tormenta, Tom se recostó y se secó la cara con las manos temblorosas. Se sentía vacío, pero también extrañamente más limpio, como si el llanto hubiera lavado parte del peso acumulado que había estado cargando. Dusty no se había movido, no se había alejado, simplemente había estado allí, como un ancla viviente en medio de su desmoronamiento. Gracias, susurró Tom, acariciándole el cuello, con cuidado en el bolsillo de su camisa, justo sobre el corazón, donde podía sentirla contra su piel. Sarah sabía que él necesitaría orientación, algo tangible a lo que aferrarse. Había pensado en él hasta el final. Había intentado prepararlo para las partes más difíciles del viaje que le esperaba. La travesía de la tarde continuó a través del país de los cañones, con las formaciones rocosas rojas y doradas elevándose a su alrededor como antiguas catedrales. Tom mantuvo una mano sobre la brújula en su bolsillo, sacando fuerzas de la conexión que representaba. Habló más con Dusty, compartiendo recuerdos que no había contado en voz alta en años, momentos divertidos, tiernos, los pequeños detalles cotidianos que conformaban una vida de amor. Cuando el sol comenzó a descender, nubes oscuras se acumularon en el horizonte occidental. Tom las observó con ojos experimentados, reconociendo los signos de una tormenta del desierto en formación. Llegarían al manantial antes de que llegara la lluvia, pero no por mucho. Las primeras gotas comenzaron a caer cuando coronaron una última elevación y vieron el manantial debajo de un oasis verde en el desierto de Torrey. Los álamos marcaban la fuente de agua y las formaciones rocosas proporcionaban refugio en tres lados. El corazón de Tom se encogió al ver el lugar. Había estado allí docenas de veces, pero nunca así, nunca llevando las cenizas de Sarah, nunca preparándose para decirle el último adiós. La lluvia arreció, repentina y fría, y Tom instó a Copper a bajar la pendiente hacia el refugio de los árboles. Dusty lo seguía de cerca, con sus cascos firmes sobre las rocas mojadas. Cuando llegaron al borde del manantial, la tormenta estaba en pleno apogeo. La rara lluvia del desierto golpeaba las rocas, convirtiendo el polvo en barro y llenando el aire con el aroma de la tierra húmeda y la salvia. Tom colocó rápidamente su lona entre dos árboles, creando un refugio lo suficientemente grande para él y los animales. Desencilló a Copper y frotó al caballo y al burro. Luego se sentó debajo de la lona,
observando cómo la lluvia transformaba el desierto a su alrededor. Dusty se acomodó a su lado, lo suficientemente cerca como para que sus cuerpos se tocaran, compartiendo el calor en el repentino frío. Tom le acarició el cuello distraídamente, con la mente puesta en la tarea que le esperaba al día siguiente. La lluvia parecía lágrimas del cielo, como si el propio desierto llorara por Sarah, preparándose para el momento en que sus cenizas regresaran a este lugar sagrado. A Sarah le habrías gustado, le dijo Tom en voz baja a Dusty. Ella se llevaba bien con los animales, especialmente con los que necesitaban paciencia y comprensión. Tienes ese mismo espíritu gentil. La tormenta rugió durante una hora antes de suavizarse hasta convertirse en una llovizna constante y luego cesar por completo. Al caer la noche, las estrellas emergieron entre las nubes que se disipaban, brillando contra el cielo limpio. Tom alimentó a Dusty con sus provisiones y preparó una cena sencilla para él, pero sobre todo se sentó en la oscuridad, sintiendo la presencia de Sarah en este lugar donde había comenzado su amor, preparándose para la mañana en que tendría que dejarla ir. La quinta mañana amaneció clara y brillante. La tormenta había limpiado el aire y transformado temporalmente el desierto. Los charcos salpicaban el suelo, reflejando el cielo cada vez más luminoso, y la vegetación parecía más verde, más viva. Tom se despertó sintiéndose descansado y ansioso, sabiendo que hoy por fin completaría la tarea que había estado evitando durante medio año. Se quedó tumbado en la cama, observando a Dusty, que ya estaba despierto, y pastando la hierba fresca que crecía cerca del manantial. A la limpia luz de la mañana, Tom pudo ver detalles que antes se le habían escapado. La forma en que se movía con cuidadosa precisión, la inteligencia de sus ojos, la sensación general de que se trataba de un animal muy querido y bien entrenado. Mientras Tom se levantaba y se estiraba, preparando el desayuno, Dusty se acercó a él. Le rascó detrás de las orejas distraídamente mientras esperaba a que hirviera el café, y fue entonces cuando lo vio. Un trozo de tela descolorida, atado al cuello de Dusty, parcialmente oculto bajo su espesa melena. Tom apartó la melena y vio un pañuelo que en su día había sido rojo, pero que ahora estaba descolorido por el sol y tenía un tono rosa apagado. Se le cortó la respiración. El pañuelo estaba atado con un nudo específico, un nudo corredizo que se podía aflojar o apretar fácilmente, práctico para un animal que pudiera necesitar ajustes a medida que crecía o perdía peso. Era exactamente el nudo que Sarah siempre utilizaba. Las manos de Tom temblaban ligeramente mientras desataba el pañuelo y lo extendía. La tela estaba desgastada en algunos lugares, deshilachada en los bordes, claramente vieja. Podría provenir de cualquier lugar, haber sido atado por cualquiera. Los pañuelos rojos eran comunes en las zonas ganaderas, pero había algo en él que le resultaba familiar, de una manera que Tom no podía explicar. El tamaño, la forma en que estaba atado, incluso el grado de decoloración, lo dio vueltas entre sus manos, buscando alguna marca identificativa, pero no encontró nada. Aún así su corazón latía con fuerza. ¿De dónde lo has sacado?, le preguntó a Dusty, que lo observaba con ojos tranquilos. ¿Quién te lo ha puesto? El burro, por supuesto, no podía responder. Pero la mente de Tom estaba trabajando ahora, tirando de los hilos de la memoria. Intentó recordar si tenían un burro en el refugio que llevara un pañuelo rojo. Sarah solía atar pañuelos a los animales. Así era más fácil identificarlos a distancia y ayudaba a los visitantes a distinguirlos. A cada animal le correspondía un color diferente, pero el rojo era el favorito de Sarah. Ella misma llevaba pañuelos rojos, atados al cuello o a la cabeza, cuando trabajaba al sol. Tom observó a Dusty con más atención, buscando otras pistas sobre sus orígenes. El cabestro era de cuero de buena calidad, bien engrasado a pesar de su antigüedad. La cuerda deshilachada sugería que el burro se había escapado de algún lugar, pero ¿cuándo y dónde? El animal estaba sano, bien alimentado, claramente era el compañero apreciado de alguien. Entonces, ¿por qué estaba sola en el desierto? ¿Conocías a Sarah?, preguntó Tom, sintiéndose tonto por preguntarlo, pero incapaz de contenerse. ¿Te ataba esto? Al oír el nombre de Sarah, Dusty aguzó las orejas con evidente interés. Podría ser una coincidencia que la burra simplemente respondiera al tono de voz de Tom, pero parecía algo más que eso, como un reconocimiento. El café de Tom se derramó, olvidado en su distracción,
Maldijo suavemente y apartó la cafetera del fuego, pero su atención seguía puesta en Dusty y el pañuelo. Intentó recordar los últimos días del cierre del refugio, el caos de encontrar hogares para todos los animales mientras lidiaba con su dolor. ¿Había pasado por alto algún burro? ¿Estaba tan perdido en el dolor que se había perdido algo importante? Sacó su teléfono para llamar al santuario que había acogido a los últimos animales, pero entonces recordó que allí no había cobertura. Estaba a kilómetros de la torre más cercana, completamente aislado. La pregunta tendría que esperar hasta que regresara a la civilización, pero el misterio le atormentaba. Tom pasó la mañana examinando cada detalle del aspecto y el comportamiento de Dusty. Ella respondía a órdenes sencillas. Ven, quédate, lo que sugería que alguien la había adiestrado bien. No le tenía miedo a los humanos, ni mostraba signos de maltrato o negligencia. Sus pezuñas estaban recién recortadas. Su pelaje, bajo el polvo, estaba sano y brillante. Alguien había estado cuidando a este animal. Y recientemente, alrededor del mediodía, mientras Tom preparaba un almuerzo sencillo, probó diferentes palabras, observando las reacciones de Dusty. Cuando dijo Sarah, ella aguzó las orejas. Cuando dijo rancho, ella cambió el peso de su cuerpo con evidente interés. Cuando dijo hogar, ella emitió un suave sonido en la garganta, no exactamente un rebuzno, más bien un murmullo interrogativo. «Eres la burra de alguien», dijo Tom con certeza. «Alguien que sabe cómo Sarah entrenaba a los animales. Alguien que utiliza sus nudos, sus métodos». Hizo una pausa y se le ocurrió una idea. Alguien que sabía que yo estaba haciendo este viaje. La idea le pareció descabellada incluso mientras la expresaba. ¿Quién podría saberlo? No le había contado sus planes a nadie. Había salido solo del rancho, sin mencionar a ningún vecino a dónde iba ni por qué. Debería haber sido imposible para cualquiera predecir su ruta o su momento, a menos que Sarah se lo hubiera contado antes de morir. A menos que alguien que hubiera estado cerca de Sarah en sus últimos días supiera lo de la primavera, lo de la promesa de Tom, lo del viaje que eventualmente tendría que hacer. Alguien que había mantenido a Dusty sano y salvo hasta el momento adecuado y que, de alguna manera, había conseguido que el burro encontrara a Tom en el desierto. Parecía el argumento de una película, demasiado conveniente, demasiado orquestado, pero Tom había aprendido durante los 40 años que pasó con Sarah que ella era una planificadora, alguien que pensaba con antelación, que intentaba cuidar de las personas y los animales que amaba, incluso cuando no podía estar allí ella misma. Ella había escondido la brújula. ¿Qué más podría haber organizado? Tom volvió a examinar el pañuelo, esta vez fijándose en el dobladillo. Allí, tan descolorido que casi no lo veía, había unas iniciales bordadas con hilo que en su día había sido blanco, pero que ahora estaba amarillento por el paso del tiempo. La costura era tosca, del tipo que haría alguien a mano, no un profesional. Tom recorrió las letras con el dedo. S.J. Sarah Jessup. A Tom se le nubló la vista. Uno que ella misma había usado y luego le había dado a un animal que quería. Recordó cómo se sentaba en el porche por las tardes, cosiendo a mano iniciales en sus cosas, pañuelos, pañuelos de mano, las esquinas de las colchas. Decía que era anticuado, pero le gustaba el toque personal, la forma en que hacía que las cosas fueran realmente suyas. Ella te conocía, le susurró Tom a Dusty, con la voz quebrada. Tú eras uno de los suyos, uno a quien ella salvó. Pero, ¿cuál y cuándo? ¿Y cómo había acabado Dusty aquí, en este lugar exacto, en este momento exacto? Tom pasó la tarde en el manantial, tratando de resolver el rompecabezas mientras se preparaba emocionalmente para la tarea que le esperaba. Mañana era cuando había planeado originalmente esparcir las cenizas, pero se encontró con que quería esperar un día más para comprender mejor la presencia de Dusty antes de completar su despedida. Al caer la tarde, Tom se sentó a la orilla del agua con Dusty a su lado, sosteniendo el pañuelo en una mano y la brújula de Sarah en la otra, dos conexiones tangibles con su esposa, dos piezas del misterio que ella había dejado atrás. «No entiendo lo que está pasando», dijo en voz alta, «pero sé que Sarah tiene algo que ver con esto. Sé que ella te envió a mí de alguna manera. Ojalá supiera por qué y cómo y qué significa todo esto». Dusty apoyó la cabeza en su hombro, en un gesto de puro afecto y confianza.
Tom la rodeó con el brazo por el cuello y se sentó a contemplar las estrellas, sintiendo la presencia de Sarah con más fuerza que nunca desde el día de su muerte, preguntándose qué otros secretos y regalos le había dejado para que los descubriera. Tom se despertó la sexta mañana con un propósito ardiendo en su pecho. Había pasado medianoche despierto pensando en el pañuelo, en Sarah, en la imposible coincidencia de la aparición de Dusty. Tenía que haber más pistas, más piezas de este rompecabezas. Sarah había sido muy meticulosa con todo, especialmente en sus últimos meses. Si ella había dispuesto que este burro lo encontrara, habría dejado alguna prueba, alguna forma de que él lo entendiera. En la luz grisácea del amanecer, Tom examinó cada centímetro del cabestro y el equipo de Dusty. El cabestro era de cuero viejo, de buena calidad, con herrajes de latón que se habían deslustrado con el paso del tiempo y el uso. La cuerda, aunque deshilachada, mostraba el mismo cuidado con el que alguien había mantenido este equipo, manteniéndolo funcional incluso con el paso del tiempo. Los dedos de Tom encontraron un pequeño anillo en el lateral del cabestro donde se podía enganchar una cuerda. Había algo enhebrado en él, algo que de alguna manera había pasado por alto en sus exámenes anteriores. Lo liberó con cuidado. Era una pequeña campana de latón, deslustrada en algunos puntos, pero aún intacta. La campana emitía un suave y dulce tintineo cuando la levantó hacia la creciente luz. La giró lentamente, examinando cada ángulo, y allí, en la superficie curva, encontró lo que buscaba, un grabado, desgastado, pero aún legible. Una sola palabra escrita con letra cuidadosa: esperanza. Las piernas de Tom se debilitaron. Se sentó con fuerza en el suelo, con la campana agarrada en su mano temblorosa, y los recuerdos le inundaron con tal fuerza que sintió como si le hubieran golpeado. Hope era el último rescate de Sarah, el que había traído a casa 3 meses antes de su diagnóstico. Tom había estado tan ocupado con el trabajo del rancho aquella primavera, ocupándose de una valla problemática y de un caballo enfermo, que apenas prestó atención cuando Sarah apareció con un burrito en apuros. Lo había encontrado abandonado junto a la carretera, muy delgado, cubierto de llagas por un arnés que no le quedaba bien y aterrorizado por el contacto humano. Sarah lo había llamado Hope porque decía que el animal representaba la esperanza de un mejor trato, la esperanza de curarse, la esperanza de que la crueldad pudiera superarse con amabilidad. Había pasado innumerables horas con ese burro, ganándose poco a poco su confianza, curándole las heridas y ayudándole a recuperar fuerzas. Tom recordaba pasar por delante del establo y oír a Sarah cantarle a Hope, con voz suave y paciente, mientras le cepillaba el pelaje o le ofrecía golosinas de la palma de la mano. Y entonces Sarah enfermó, y todo lo demás pasó a un segundo plano. El mundo entero de Tom se redujo a citas con el médico, horarios de tratamiento y el lento y terrible proceso de ver morir a su esposa. No recordaba qué había sido de Hope en medio de aquel caos. No recordaba si había estado entre los animales que había reubicado o si se había dispuesto otra cosa. Pero ahora, ante él, con el pañuelo y la campana de Sarah, había una burra sana y bien cuidada que respondía al nombre de Sarah y seguía a Tom por el desierto con una determinación que parecía casi decidida. Hope, dijo Tom en voz alta, probando el nombre. Las orejas de la burra se movieron hacia adelante inmediatamente y sus ojos se iluminaron con un reconocimiento inequívoco. Eres tú, ¿verdad? Eres la esperanza de Sarah. La burra Hope se acercó y apoyó la frente contra el pecho de Tom, un gesto que de repente recordó haberla visto hacer con Sarah. Era su forma de pedir cariño, de mostrar confianza. Tom rodeó con sus brazos el cuello de Hope y se aferró a ella, llorando de nuevo, abrumado por la comprensión de que el último rescate de Sarah, su último acto de compasión, antes de que la enfermedad reclamara su atención, estaba ahora aquí con él. Pero aún quedaban preguntas sin respuesta. ¿Qué le había pasado a Hope después de la muerte de Sarah? Tom había supervisado la reubicación de todos los animales de los que tenía constancia, pero había estado actuando en una nube de dolor, haciendo las cosas de forma mecánica, apenas funcional. Hope estaba entre esos animales. ¿O se había acordado otra cosa? ¿Algo que él había pasado por alto u olvidado? Tom examinó de nuevo la campana, buscando otras marcas. En la parte posterior encontró otro grabado, más reciente y con una letra diferente para el viaje. M. ¿Quién era M? Tom repasó a todas las personas que conocía,
a todas las que habían trabajado con Sarah. Martha Henderson, la vecina de al lado. Pero no, Martha no había participado en la operación de rescate. Michael Torres. No, ese era el marido de María, que había fallecido hacía años. María Torres, la mejor amiga de Sarah, su compañera en la gestión del refugio, la persona en la que más confiaba en el mundo, aparte del propio Tom. María había estado ahí durante la enfermedad de Sarah, visitándola cuando Tom no podía soportar ver a nadie más, sentándose con Sarah durante los peores días, ayudando con las decisiones sobre los animales rescatados cuando Tom estaba demasiado abrumado para pensar con claridad. María había llorado en el funeral, había intentado hablar con Tom después, pero él había rechazado a todo el mundo en su dolor, incluida ella. María había mantenido la esperanza. ¿Había estado cuidando del último animal rescatado por Sarah durante todos estos meses? Y si era así, ¿cómo había acabado Hope en el desierto, siguiendo la ruta de Tom hacia el manantial? El sol ya estaba alto, calentando el aire fresco de la mañana. Tom se levantó y caminó hasta el borde del manantial, con Hope siguiéndole de cerca. Este lugar, donde él y Sarah se habían conocido hacía 40 años, se había convertido en el centro de un misterio que no comprendía del todo, pero que estaba empezando a desentrañar. Sarah sabía que se estaba muriendo. Había escondido la brújula para él y había intentado de innumerables maneras prepararlo para la vida sin ella. Y sí había hecho arreglos con María sobre Hope, y si lo habían planeado juntas. Sarah, sabiendo que Tom acabaría haciendo este viaje para esparcir sus cenizas. María sabiendo cuándo y cómo asegurarse de que Hope estuviera allí para acompañarlo. Parecía imposible, demasiado complejo, con demasiadas variables que podían salir mal. Pero Sarah siempre había sido una planificadora, y María era inteligente y capaz. Si alguien podía orquestar algo así, serían ellas dos trabajando juntas. Tom necesitaba saberlo con certeza. Sacó su teléfono, esperando contra toda esperanza tener señal tan cerca del manantial. Nada. Todavía estaba demasiado lejos de la civilización, demasiado adentrado en el corazón vacío del desierto. Tendría que esperar hasta volver a casa para llamar a María y hacerle las preguntas que le quemaban en la mente. Pero allí de pie, con Hope, llevando el pañuelo y la campana de Sarah, Tom sentía la presencia de su esposa con tanta fuerza que era casi física. No era una coincidencia. Era el amor que traspasaba la muerte, la amistad, el respeto a los deseos de una mujer moribunda. Dos mujeres que habían comprendido que Tom necesitaría esto. Necesitaría la compañía de Hope, necesitaría resolver el misterio, necesitaría una razón para seguir viviendo más allá de su propio dolor. Ella lo planeó, le dijo Tom a Hope, acariciando el cuello polvoriento de la burra. ¿No es así? Sarah y María lo prepararon todo. Se aseguraron de que estuvieras aquí cuando más te necesitara. Hope acarició su mano con el hocico. Sus ojos oscuros reflejaban una profundidad de comprensión que parecía imposible para un animal, pero que sin duda estaba presente. Tom pensó en todos los días transcurridos desde la muerte de Sarah, en el vacío y el aislamiento, en cómo había alejado a todo el mundo y se había sumido en su dolor. Y pensó en estos últimos días con esperanza. Cómo su simple presencia había abierto algo dentro de él, le había hecho recordar cómo cuidar, cómo conectar, cómo sentir algo más allá del dolor. El sol subió más alto, calentando el desierto, dando vida a las hierbas y flores silvestres que brotaban de los manantiales y que florecían después de la lluvia del día anterior. Tom decidió que esperaría un día más antes de todo para poder reconstruir el regalo que Sarah le había dejado, para honrar no solo su muerte, sino también el amor que había motivado este elaborado acto de cariño. Pasó el día en el manantial con esperanza, hablando con ella como hablaba con Sarah, compartiendo recuerdos y pensamientos, y la sensación, que crecía lentamente, de que la vida podría volver a ser posible. El burro escuchaba con paciente atención, respondiendo ocasionalmente con pequeños sonidos o gestos que parecían sincronizados a la perfección con sus necesidades emocionales. Al acercarse la noche, Tom se sentó en las rocas donde él y Sarah se habían sentado hacía 40 años, con la esperanza a su lado, contemplando cómo la puesta de sol pintaba el cielo de tonos dorados y carmesí. Mañana esparciría las cenizas. Mañana se despediría. Pero esa noche se sentía menos solo que en meses, rodeado de pruebas de un amor que persistía más allá de la muerte.
en presencia de un animal que había sido enviado para guiarlo a través del viaje más oscuro de su vida. La séptima mañana llegó con una claridad que Tom no había sentido desde antes de la muerte de Sarah. Se despertó sabiendo que ese era el día en que finalmente cumpliría su promesa. Esparciría sus cenizas en el manantial donde había comenzado su amor y se despediría de ella, algo que había estado evitando durante 6 meses. Pero primero, necesitaba revisar el equipo de Hope una vez más. El misterio de su aparición aún le inquietaba, y algo le decía que aún no había encontrado todas las pistas. Sarah había sido meticulosa en todo lo que hacía. Si hubiera planeado esto, habría dejado algo más que un pañuelo y una campana. Tom se arrodilló junto a Hope mientras ella pastaba cerca del manantial y pasó cuidadosamente las manos por cada centímetro de su cabestro. El cuero era flexible a pesar de su antigüedad, y mientras sus dedos recorrían los herrajes del latón, sintió algo que se le había pasado por alto. Una pequeña etiqueta laminada sujeta a una anilla en el lateral del cabestro, oculta bajo la espesa melena de Hope. La desenganchó y la sostuvo a la luz de la mañana. Era una etiqueta de examen veterinario, del tipo que las clínicas colocan a los animales después de las revisiones. La superficie laminada estaba rayada, pero aún legible, y lo que Tom vio le dejó sin aliento. Desert Rose Animal Rescue, Boulder City, Nevada. Una fecha de examen de hacía 2 semanas, menos de una semana antes de que Tom emprendiera este viaje. El registro de vacunas indicaba que Hope estaba al día con todas las vacunas. Un certificado de buena salud firmado por un veterinario que Tom no reconocía, y en la parte inferior, en letra pequeña, una nota sobre el carácter del animal: dócil, bien entrenado, apto para el trabajo de compañía. A Tom le temblaban las manos mientras daba la vuelta a la etiqueta. En el reverso, en una letra que no reconoció de inmediato, pero que le resultaba familiar de alguna manera, había 2 líneas sobre el viaje de Tom Jessup. Ella quería esto, M. Torres. El mundo pareció inclinarse. Tom se sentó con fuerza en el suelo, con la etiqueta apretada en el puño, con la mente dando vueltas. María Torres, la mejor amiga de Sarah. La mujer que había dirigido el refugio con Sarah durante 15 años, que había estado allí durante la enfermedad, que había intentado ayudar a Tom después del funeral, cuando él estaba demasiado perdido en el dolor para aceptar ningún consuelo. María había cuidado de Hope. María había cuidado del último rescate de Sarah durante todos estos meses. Y María había orquestado todo esto. De alguna manera sabía que Tom iba a hacer este viaje y había dispuesto que Hope estuviera aquí, para seguirlo, para proporcionarle la compañía que Sarah no podía darle. ¿Pero cómo? Tom intentó reconstruir el rompecabezas a través de la niebla del shock. No le había contado a nadie sus planes de esparcir las cenizas. Se había marchado en silencio, temprano una mañana, sin informar a ningún vecino ni amigo. ¿Cómo podía saberlo María? Entonces recordó que María lo había visitado la semana antes de partir. Había aparecido sin avisar una tarde, trayendo comida y mostrando su preocupación. Tom se había mostrado distante, como con todos, sin querer compañía ni compasión. Hablaron brevemente en el porche y María le habló de Sarah, de cerrar el capítulo, de la importancia de cumplir las promesas y encontrar la paz. Le preguntó si estaba bien, si necesitaba algo. Tom había evadido la pregunta, había respondido con evasivas, deseando que se marchara para poder volver a su aislamiento y su dolor. Pero María siempre había sido perspicaz. Conocía a Sarah mejor que nadie, excepto Tom. Debió de adivinar lo que estaba planeando. Debió de haber leído las señales en sus respuestas distraídas, su energía inquieta, la forma en que no dejaba de mirar hacia las montañas. Y se había preparado. Había llevado a Hope sana, entrenada, lista y, de alguna manera, había rastreado la ruta de Tom. La etiqueta del veterinario tenía fecha de hace 2 semanas, lo que significa que María había empezado a planear esto mucho antes de que Tom se marchara. Debió de haber utilizado el rastreador GPS que Sarah siempre había insistido en que llevaran en las sillas de montar por seguridad. Sarah había comprado unos iguales hacía años, después de que un vecino se perdiera en el campo. Tom habría estado transmitiendo su ubicación durante todo el viaje, y María habría sabido exactamente dónde estaba, exactamente cuándo soltarla, con la esperanza de que la burra lo interceptara. La comprensión se apoderó de Tom en oleadas. La planificación requería cuidado y atención al detalle.
María había mantenido a Hope sana y feliz durante 6 meses, mientras Tom lloraba su pérdida en soledad. Ella había entrenado al burro, lo había preparado para un viaje por el desierto y lo había sincronizado todo a la perfección. Había orquestado un elaborado regalo en nombre de una mujer moribunda, honrando los últimos deseos de Sarah, a pesar de que Tom la había rechazado. Tom sintió que la vergüenza lo invadía. María había estado tratando de ayudar todo el tiempo, y él había rechazado sus ofertas, su amistad, sus intentos de honrar la memoria de Sarah. Había estado tan absorto en su propio dolor que no había sabido ver el amor y la lealtad que le ofrecían, la forma en que las amigas de Sarah intentaban llevar a cabo sus últimos actos de cariño. Ella lo sabía, Tom, le susurró Hope, con lágrimas corriéndole por las mejillas. Sarah sabía que intentaría hacer esto solo. Sabía que excluiría a todo el mundo. Por eso se aseguró de que tú estuvieras aquí. Se aseguró de que no tuviera que afrontar este momento completamente solo. Hope se quedó cerca, con su presencia sólida y reconfortante. Y Tom finalmente comprendió el alcance total de lo que Sarah y María habían hecho. No se trataba solo de acompañarle en un viaje solitario. Se trataba de obligar a Tom a preocuparse por algo ajeno a él mismo, a conectar con otro ser vivo, a recordar lo que se sentía al ser responsable y receptivo a las necesidades de otro ser. Se trataba de darle una razón para seguir adelante, para permanecer presente, para superar el dolor en lugar de ahogarse en él. Cada vez que compartía agua con Hope, cada vez que la cuidaba durante los días calurosos, cada vez que le hablaba de Sarah y de sus recuerdos, todo ello lo sacaba poco a poco del aislamiento que había construido a su alrededor. Hope no solo lo había estado siguiendo, lo había estado guiando de vuelta a la vida, de vuelta a la conexión, de vuelta a la capacidad de amar y ser amado. Tom miró la moneda de cobre en su alforja, en el manantial donde él y Sarah se habían conocido hacía 40 años, y a Hope, que esperaba pacientemente a su lado. De repente, el viaje cobró sentido de una manera que antes no había tenido. Sarah no solo le había pedido que esparciera sus cenizas, había creado una última experiencia. Podían compartir un viaje por el desierto con un animal que lo necesitaba, que le recordaría todo el trabajo de rescate que habían hecho juntos, que le demostraría que el amor, el cuidado y la conexión podían continuar incluso después de la muerte. Se levantó lentamente, con la etiqueta del veterinario aún en la mano, y se dirigió a la silla de Copper. Sacó su teléfono satelital. Lo había traído para emergencias, pero no lo había encendido, ya que quería estar realmente solo. Ahora lo encendió, esperando a que encontrara señal. Tardó varios minutos, pero finalmente el teléfono se conectó. Tom marcó el número de María de memoria, con el corazón latiéndole con fuerza. Sonó 3 veces antes de que ella respondiera, con voz cautelosa. Tom, María. Su voz se quebró al pronunciar su nombre. Encontré tu nota. En la etiqueta de Hope. Hubo un largo silencio. Entonces María habló con cautela. ¿Estás enfadado? No. La voz de Tom se quebró por completo. Te lo agradezco. Te lo agradezco tanto que no tengo palabras para expresarlo. María soltó el aire de golpe. Sarah me hizo prometerlo. En el hospital, al final, dijo que intentarías hacer el viaje solo. Dijo que alejarías a todo el mundo. Me pidió que mantuviera la esperanza, que me asegurara de que su voz llegara a ti para que no estuvieras solo en esto. ¿Cómo sabías cuándo me iría? ¿Cómo me encontraste? El rastreador GPS de tu silla de montar. Sarah siempre insistió en que lo llevaras. Lo he estado vigilando desde que ella murió, esperando a que te dirigieras hacia el manantial. Cuando finalmente te fuiste la semana pasada, conduje hasta el último punto de acceso por carretera y liberé a Hope. Estaba entrenada para seguir a un humano y permanecer cerca, pero sin agobiarlo. Solo tenía que confiar en que te encontraría y haría lo que Sarah creía. Te daría una razón para preocuparte, para estar presente, para seguir viviendo. Tom cerró los ojos, abrumado. Ha sido perfecta. Ha sido exactamente lo que necesitaba. Bien. La voz de María estaba cargada de emoción. Todo lo que hacía era para asegurarse de que estuvieras bien después de que ella se fuera. Hablaron durante 20 minutos. María le explicó el proceso de entrenamiento, cómo había trabajado con Hope todos los días, cómo Sarah había escrito instrucciones detalladas antes de morir sobre lo que la burra debía aprender, cómo debía comportarse. María describió las visitas al veterinario, la cuidadosa planificación de la liberación de Hope,
La preocupación de que algo pudiera salir mal, que Hope se perdiera o que Tom la rechazara. Quería decírtelo antes de que te fueras, admitió María. Pero Sarah dijo que tenías que descubrirlo por ti mismo. Tenías que elegir dejar entrar la esperanza. Tenías que abrir tu corazón sin saber por qué. Ella dijo, si supieras que estaba planeado, podrías resistirte por orgullo o por dolor. Tenía razón, dijo Tom en voz baja. Si lo hubiera sabido, no lo habría aceptado. Necesitaba pensar que era casualidad. Necesitaba elegir cuidar la esperanza sin comprender el regalo que me estaban dando. Antes de colgar, Tom hizo una promesa a María. Se reunirían cuando él regresara al rancho. Tenían cosas que discutir sobre la reapertura del refugio, sobre honrar adecuadamente la memoria de Sarah, sobre seguir adelante juntos en lugar de que él se enfrentara a todo solo. Al terminar la llamada, Tom se sintió más aliviado de lo que se había sentido en meses. El misterio estaba resuelto, el regalo comprendido y el camino a seguir más claro. Miró a Hope con nuevos ojos, viendo no solo a una burra, sino el amor de Sarah hecho tangible, la amistad de María honrada y su propio futuro representado en el animal paciente y gentil que había caminado a su lado durante su viaje más oscuro. Mañana esparciría las cenizas, pero hoy se sentaría con Hope junto al manantial y se sentiría agradecido por la previsión de Sarah, por la lealtad de María, por la presencia de Hope y por la posibilidad de sanación que había creído perdida para siempre. El sol de la tarde colgaba alto sobre el manantial, mientras Tom se sentaba en las rocas donde él y Sarah habían hablado por primera vez hacía 40 años. El desierto se extendía a su alrededor con su antigua paciencia, inmutable ante la alegría o la tristeza humanas, indiferente a las historias que se desarrollaban en su superficie, pero de alguna manera con espacio para todas ellas. Hope pastaba cerca, contenta a la sombra de un álamo. Su presencia era un consuelo que Tom ya no cuestionaba ni rechazaba. Había aceptado el regalo que Sarah y María le habían dado, y ahora comprendía que no estaba destinado a afrontar ese momento solo, que el aislamiento nunca había sido la respuesta al dolor. Tom sostenía la urna de cobre en su regazo, sintiendo su peso, pensando en todo lo que contenía y representaba. 40 años de matrimonio, de amor, de sueños compartidos y mañanas tranquilas, de trabajo duro y risas. Todo reducido a cenizas y recuerdos, pero de alguna manera aún presente en la forma en que la luz del sol se reflejaba en la superficie de la urna, en la calidez de la compañía de Hope, en la belleza de este lugar donde todo había comenzado. Aún no estaba listo. Tom se conocía lo suficientemente bien como para reconocer la resistencia que aún se enroscaba en su pecho. Hablar con María le había ayudado. Comprender el regalo de Sarah había aliviado algo dentro de él, pero el paso final, soltar las cenizas, decir adiós, le resultaba imposiblemente difícil. No sé si podré hacerlo, dijo en voz alta, y su voz resonó sobre el agua tranquila. No sé cómo dejarte ir. Hope levantó la cabeza mientras pastaba y volvió las orejas hacia él. Tom sintió el consuelo familiar de ser escuchado, aunque no comprendido de la misma manera que los humanos. La burra se acercó y se detuvo a su lado, lo suficientemente cerca como para que él pudiera sentir su calor. Tom dejó la urna con cuidado y buscó su bolsa de montar, pensando que tal vez podría volver a mirar el álbum de fotos para recordar los momentos felices. Pero al abrir la bolsa, se fijó en algo que de alguna manera se le había pasado por alto antes, un sobre sellado metido en el bolsillo de la funda de la urna. Su nombre estaba escrito en él con la familiar letra de Sarah, las letras ligeramente temblorosas, lo que le indicó que lo había escrito al final, cuando sus manos temblaban. Por la debilidad y la medicación, el corazón de Tom comenzó a latir con fuerza. Otro regalo, otro mensaje desde el más allá. Sostuvo el sobre durante un largo rato antes de abrirlo, temeroso de lo que pudiera decir, temeroso de las emociones que desataría, pero sabiendo que tenía que leerlo. El papel del interior era del papel de carta personal de Sarah, el que ella utilizaba para las cartas importantes. Su letra cubría ambas caras, apretada y desigual, pero legible. Tom comenzó a leer y de inmediato las lágrimas le nublaron la vista. Mi querido Tom, comenzaba. Si estás leyendo esto, es que finalmente has hecho el viaje a nuestra primavera. Me preocupaba que lo pospusieras para siempre, así que le pedí a María que me ayudara a asegurarme de que tuvieras una razón para ir. Espero que no estés enfadado por la esperanza.
Espero que entiendas por qué lo hice. Probablemente te preguntes por qué te escribo esto ahora, cuando aún nos quedan días o semanas juntos. La verdad es que necesito decir algunas cosas mientras aún tengo la fuerza y la lucidez para decirlas correctamente. Pronto, la medicación lo nublará todo. Y quiero que recibas estas palabras tal y como las siento. Tom, me diste la mejor vida. Cada día contigo fue un regalo. Sé que crees que deberías haber hecho más durante mi enfermedad, haber sido más fuerte, haber estado más presente. Puedo ver la culpa en tus ojos incluso ahora. Por favor, déjala ir. Fuiste exactamente lo que necesitaba, estable y fuerte, y estuviste ahí cuando más lo necesitaba. Los momentos en los que crees que fallaste son los que recuerdo con más ternura, porque me mostraron lo profundamente que me amas, lo mucho que te dolía mi sufrimiento. No tengo miedo a morir. He tenido una vida plena, y estoy preparada para lo que venga después. Pero tengo miedo por ti, miedo de lo que mi muerte te hará. Sé cómo te retraes cuando te duele algo, cómo construyes muros y alejas a la gente. Sé que querrás afrontar este dolor sola, llevarlo tú sola, como has llevado todas las cargas que hemos afrontado juntos. Por favor, no lo hagas. Deja que la gente te ayude, María, especialmente ella, que también es tu amiga, no solo la mía. Ella sabrá lo que necesitas incluso cuando tú no seas capaz de pedirlo. Salvé a un animal más antes de ponerme demasiado enfermo para trabajar. Una burrita a la que llamamos Hope. Le he pedido a María que la cuide hasta que estés listo para emprender este viaje y que luego se asegure de que Hope te encuentre. Deja que te ayude a sanar, Tom. Déjate cuidar de algo otra vez. Sé que te resultará más fácil cerrarte, dejar de preocuparte porque preocuparse duele. Pero eso no es vivir. Eso es solo existir. Y ahora necesito que vivas por los dos. Cuando esparzas mis cenizas en nuestro manantial, no lo veas como un final. Piensa en ello como mi regreso al lugar donde supe por primera vez que había encontrado a mi persona, mi hogar, mi corazón. Ese manantial me dio a ti, y ese fue el mayor regalo de mi vida. Deja que sea un comienzo para ti, no un final. Deja que sea el lugar donde empieces a vivir de nuevo, donde abras tu corazón a las posibilidades, a las conexiones y a todas las cosas que hacen que la vida merezca la pena. No espero que dejes de llorar mi pérdida. No espero que me olvides o que sigas adelante como si nunca hubiera existido, pero sí espero que sigas con el rescate si puedes. Esos animales necesitan a alguien con paciencia y amabilidad, y tú tienes ambas cosas en abundancia. Aunque creas que no es así, te he visto con ellos, he visto lo amable que eres, lo mucho que te preocupas, incluso cuando finges que no es así. Trabaja con María, ella sabe cómo llevar la operación y se sentiría honrada de hacerlo en mi memoria. Juntos, podéis ayudar a muchas criaturas que necesitan desesperadamente lo que nosotros pudimos darles. Seguridad, cuidados, una segunda oportunidad para una buena vida. Tom, necesito que me prometas algo. Prométeme que no esparcirás mis cenizas y luego volverás a un rancho vacío y te aislarás del mundo. Prométeme que irás a casa y llamarás a María. Reabrirás el refugio y llenarás esos corrales vacíos con animales que te necesitan. Prométeme que seguirás viviendo, seguirás conectando, seguirás siendo el hombre del que me enamoré hace 40 años, cuando te vi en esta primavera, y supe inmediatamente que eras amable, bueno y sincero. Me enseñaste a ser amada. Trabajaste duro por nosotros, nos mantuviste, me apoyaste en cada desafío y triunfo. Me hiciste sentir segura, querida y valorada cada día. Ahora, necesito que hagas algo más difícil. Necesito que te dejes amar por las personas que se preocupan por ti, que aceptes la ayuda, el consuelo y la conexión, incluso cuando te resulte incómodo. No estés solo, mi amor. No te encierres en el dolor y pienses que así honras mi memoria. Honra mi memoria viviendo plenamente, ayudando a los demás, encontrando momentos de alegría y paz, y tal vez incluso volviendo a reír. Quiero que seas feliz, Tom, no de inmediato. El dolor lleva tiempo, y debes tomarte todo el tiempo que necesites, pero con el tiempo quiero que vuelvas a encontrar la felicidad. Hope te ayudará. Ella es especial. He pasado horas con ella, enseñándole a ser paciente y amable, a ser el tipo de compañera que alguien necesita cuando está sufriendo. Ella sabrá qué hacer incluso cuando tú no lo sepas. Confía en su instinto. Déjala entrar. Ahora estoy muy cansada. El dolor es cada vez más difícil de soportar
y la medicación me impide sostener un bolígrafo. Pero necesitaba escribir esto. Necesitaba que supieras lo mucho por los años que hemos pasado juntos. Lo orgullosa que estoy del hombre en el que te has convertido. Cuando estés junto al manantial y esparzas mis cenizas, ten por seguro que estoy orgullosa de ti por haber hecho este viaje. Ten por seguro que no me he ido del todo. Estoy en cada animal que salvamos, en cada valla que construiste, en cada café matutino que compartimos, en cada puesta de sol que vimos juntos. Estoy en los ojos pacientes de Hope, en la leal amistad de María, y en el viento del desierto que nos llevó a ambos a ese manantial hace 40 años. Gracias por amarme. Gracias por ser mi compañero, mi amigo, mi hogar. Gracias por hacer de mi vida todo lo que esperaba que fuera. No esparzas mis cenizas y te vayas, Tom. Espárcelas y empieza de nuevo. Todo mi amor. Siempre, Sarah. Tom leyó la carta 3 veces, con lágrimas corriendo por su rostro, y cada lectura le revelaba nuevas capas de significado y amor. Sarah lo había conocido tan profundamente. Había entendido exactamente lo que él necesitaba oír. Había intentado incluso en sus últimos días cuidar de él, guiarlo, darle permiso para seguir viviendo. La culpa que había estado cargando durante 6 meses, la creencia de que le había fallado durante su enfermedad, de que debería haber sido más fuerte, más presente, menos temeroso, se disolvió bajo el peso de sus palabras. Ella no necesitaba que él fuera perfecto, solo necesitaba que estuviera allí, y él lo había estado. Cada día difícil, cada tratamiento doloroso, cada momento de miedo y debilidad, él había estado allí. Eso era suficiente. Ella le dijo que era suficiente. Tom dobló la carta con cuidado y la volvió a meter en el sobre. Se quedó de pie sosteniendo la carta de nuevo y caminó hasta la orilla del agua. Hope lo siguió, quedándose a su lado, y Tom sintió la presencia de Sarah con tanta fuerza que era casi física en el calor del sol. El sonido del agua moviéndose sobre la piedra, la suave presión de la cabeza de Hope contra su brazo. Ahora lo entiendo, dijo Tom en voz alta, dirigiéndose a Sarah, aunque ella no podía oírlo, dirigiéndose al desierto, al cielo y al antiguo manantial que los había unido. Entiendo lo que querías que aprendiera. Sabías que no podía curarme por mí mismo. Sabías que necesitaba una razón para preocuparme. Necesitaba esperanza para recordarme cómo amar y ser amado. Sabías que excluiría a todo el mundo a menos que me obligaran a hacer lo contrario. Hizo una pausa, con la emoción atragantándole la garganta. Tenías razón en todo, en que necesitaba ayuda, en lo del rescate, en vivir en lugar de solo existir. Voy a hacer lo que me pediste. Voy a cumplir mis promesas, todas ellas. No solo esparcir tus cenizas, sino también las más importantes. Voy a reabrir el centro de rescate con María. Voy a cuidar de la esperanza. Voy a seguir viviendo por los dos. El sol comenzó su descenso hacia el horizonte occidental, pintando el cielo con tonos dorados y carmesí, idéntico al atardecer de aquella tarde. Hace 40 años, Tom supo que había llegado el momento. No podía retrasarlo más y, sinceramente, no quería hacerlo. La carta de Sarah le había dado lo que necesitaba: permiso, comprensión y un camino a seguir. Abrió la urna con cuidado, con respeto, preparado para la despedida final y el nuevo comienzo que representaría. Hope estaba a su lado, presencia fiel y recuerdo vivo del amor de Sarah, y juntos se enfrentaron al lugar donde habían comenzado 40 años de amor, listos para honrar su final y abrazar su transformación en algo nuevo. Tom se paró a la orilla del agua, con la urna de cobre abierta en sus manos, y comenzó a hablar. Las palabras le salieron con más facilidad de lo que esperaba, fluyendo desde un lugar de amor en lugar de dolor, de gratitud en lugar de pena. Sarah, estoy aquí como te prometí. Sé que me ha llevado 6 meses y sé que probablemente te preocupaba que nunca viniera, pero Hope me ayudó a encontrar el camino. Hizo exactamente lo que tú le enseñaste. Me recordó cómo cuidar, cómo conectar, cómo seguir viviendo, incluso cuando duele. Hizo una pausa, observando cómo el agua se ondulaba y fluía, sin cambios a lo largo de los siglos, indiferente a la alegría o la tristeza humanas, pero de alguna manera el testigo perfecto de ambas. Gracias por estos 40 años. Gracias por amarme cuando era demasiado brusco, por enseñarme la paciencia, por hacer de nuestro rancho un hogar. Gracias por el trabajo de rescate, por mostrarme que la bondad importa, que cada vida tiene valor,
que el amor se multiplica cuando se comparte. La voz de Tom se quebró ligeramente, pero continuó. Siento no haber sido perfecto durante tu enfermedad. Siento haber tenido miedo y haberme distanciado a veces cuando el miedo se hacía demasiado grande. Pero ahora voy a dejar atrás esa culpa, como me pediste. Dijiste que yo era suficiente y he decidido creerte. Bajó la mirada hacia las cenizas, grises, blancas y sorprendentemente pesadas en su concentración. Cada puñado representaba momentos de su vida juntos, los votos matrimoniales y el café de la mañana, los duros inviernos y las buenas cosechas, las tardes tranquilas y los sueños compartidos. Prometo que haré lo que me pediste. Voy a reabrir el refugio con María. Voy a cuidar de la esperanza. Voy a vivir, no solo a existir. Voy a honrar tu memoria ayudando a los demás, manteniéndome abierto, encontrando de nuevo la alegría cuando esté preparado. Tom se adentró en las aguas poco profundas, sintiendo el frío impacto contra sus piernas, y se dirigió al lugar exacto donde había visto a Sarah por primera vez hacía 40 años. La luz era perfecta, igual que aquella tarde, dorada y cálida, pintando todo con un suave resplandor que hacía que el mundo pareciera sagrado. Comenzó a esparcir las cenizas puñado a puñado, observando cómo se posaban en la superficie del agua. Algunas flotaban, reflejando la luz como pequeñas estrellas. Otras se hundieron inmediatamente, convirtiéndose en parte de las profundidades del manantial. Otras se dejaron llevar por la corriente, descendiendo río abajo y extendiéndose por el paisaje que Sarah había amado. Con cada puñado que esparcía, Tom pronunciaba un recuerdo en voz alta. ¿Recuerdas cuando me enseñaste a bailar en la cocina? Fuiste muy paciente, aunque te pisara los pies 100 veces. Más cenizas al agua. ¿Recuerdas el año en que fuimos en coche a la costa y vimos el océano juntos? Te reíste cuando las olas nos derribaron. Otro puñado. ¿Recuerdas todos los animales que salvamos juntos? Cada uno de ellos era importante para ti. El aire se volvió más ligero mientras Tom continuaba. Cada recuerdo era un regalo que devolvía al desierto, al manantial, al aire, al agua y a la tierra que habían sido testigos de su amor. Habló de risas y discusiones, triunfos y fracasos, días normales y momentos extraordinarios. Lo soltó todo al agua, viendo cómo Sarah regresaba al lugar donde había comenzado su historia. Cuando la urna finalmente quedó vacía, Tom se quedó de pie en el agua, mientras el sol se ponía en el cielo. Se sentía diferente, más ligero de alguna manera, como si al soltar las cenizas también hubiera soltado parte del peso que había estado cargando. El dolor permanecía, siempre permanecería, pero ya no se sentía aplastante. Se sentía manejable, algo con lo que podía vivir y cargar, en lugar de algo que lo enterraba. Vadeó de regreso a la orilla, donde Hope esperaba pacientemente. Tom dejó la urna vacía sobre las rocas y extendió la mano para acariciar el cuello de Hope, agradecido por su presencia, por la compañía que había hecho soportable este viaje. Mientras su mano se desplazaba por el cuello de Hope hacia sus orejas, sus dedos rozaron algo que, de alguna manera, nunca había notado antes. Apartó la espesa melena y miró con sorpresa lo que vio. Allí, detrás de la oreja izquierda de Hope, había una pequeña marca, tenue pero inconfundible, con forma de corazón perfecto, no más grande que la uña del pulgar de Tom. Los bordes estaban limpios y curados desde hacía mucho tiempo. Las manos de Tom comenzaron a temblar. Conocía esa marca. Sarah la había utilizado en todos los animales que rescataba, marcándolos como salvados, amados y valorados. Era su firma, su promesa a cada criatura de que eran importantes, de que habían sido elegidos para recibir cuidados y protección. Recorrió la marca en forma de corazón con el dedo, y lo comprendió todo. Hope no era solo una burra cualquiera que María había entrenado para seguirlo. Hope era el último rescate oficial de Sarah, marcada con la marca de Sarah, reclamada y amada en el último acto de compasión de Sarah antes de que la enfermedad le robara sus fuerzas. «Eres una de las suyas», susurró Tom, con la voz quebrada. «¿De verdad? Verdaderamente uno de los suyos. Ella te marcó, te reclamó como familia». La marca lo significaba todo. Significaba que Sarah había mirado a este burro y había decidido que valía la pena salvarlo, protegerlo, marcarlo permanentemente como rescatado y amado. Y entonces Sarah le había pedido a María que entrenara a Hope para este propósito específico, para acompañar a Tom en su viaje más difícil, para ser la encarnación viva del cuidado de Sarah más allá de la muerte.
Tom se arrodilló en la arena junto a Hope, abrumado por la plenitud del regalo de Sarah, no solo por la compañía, no solo por la distracción del dolor, sino por una criatura que la propia Sarah había elegido, marcado y amado. Hope llevaba la marca de Sarah, el entrenamiento de Sarah, la intención de Sarah de sanar, ayudar y guiar. Tom rodeó con sus brazos el cuello de Hope y lloró, no los sollozos desesperados y ahogados del dolor inicial, sino lágrimas más limpias de gratitud, reconocimiento y aceptación. El amor de Sarah había traspasado la muerte para tocarlo, guiarlo y llevarlo a este momento de comprensión, siendo testigo del desahogo de Tom, del dolor que finalmente fluía libremente, de la curación que solo podía llegar al sentirlo todo plenamente en lugar de reprimirlo. El desierto los acogió a ambos mientras el sol continuaba su descenso, pintando el cielo con colores de fuego y oro, y Tom finalmente se permitió llorar adecuadamente, con gratitud por lo que había sido y esperanza por lo que aún podía ser. Tom y Hope permanecieron en el manantial durante toda la tarde, sin necesidad de moverse, ambos contentos con la quietud que sigue a una tormenta. Tom se sentía agotado pero limpio, como el desierto después de la lluvia del día anterior, lavado y renovado, listo para lo que pudiera crecer a continuación. Preparó café mientras las sombras se alargaban, sentado en las rocas con Hope, a su lado, observando el agua fluir sobre la piedra desgastada por el tiempo. Las cenizas ya se habían dispersado. Algunas se depositaron en las profundidades del manantial, otras fueron arrastradas río abajo y otras quedaron atrapadas en la hierba a lo largo de las orillas. Sarah formaba parte ahora de este lugar. Había regresado al lugar donde había comenzado su historia. Su presencia física se transformó en algo más grande y menos definido, pero no menos real. Tom pensó en el futuro por primera vez en meses, no con temor o vacío, sino con cautelosa posibilidad. Pensó en el rancho vacío que le esperaba, en el granero que podría volver a llenarse de animales que necesitaban ayuda. Pensó en María y en la asociación que podrían construir, honrando la memoria de Sarah a través de la acción en lugar del aislamiento. Pensó en la esperanza y en el compromiso que estaba dispuesto a asumir. Sus ojos se posaron en la cuerda deshilachada que aún estaba atada al cabestro de Hope. Estaba casi desgastada en algunos lugares, lo que daba testimonio de los muchos días que Hope la había llevado puesta mientras lo seguía por el desierto. Tom la examinó de cerca. Aguantaría el viaje de vuelta a casa, pero poco más. Había que sustituirla. Tom se acercó a la silla de montar de Copper y sacó su kit de emergencia. Había metido tiras de cuero para reparaciones, un hábito nacido de años de trabajo en el rancho, donde siempre había algo que arreglar. Sacó varias tiras, comprobó su resistencia y seleccionó las mejores. Sentado con las piernas cruzadas en el suelo, con Hope esperando pacientemente delante de él, Tom comenzó a trenzar una nueva cuerda. Sus manos conocían el trabajo. Había hecho innumerables cabestros y cuerdas a lo largo de los años, y el patrón estaba tan arraigado que apenas tenía que pensar en ello. Pero esta cuerda se sentía diferente, más significativa. Cada giro del cuero representaba una elección, un compromiso, una promesa. Mientras trabajaba, Tom habló en voz alta, probando las palabras que necesitaba decir. Si me aceptas, Hope, siempre tendrás un hogar. No porque Sarah me pidió que cuidara de ti, aunque lo hizo, sino porque yo quiero, porque me ayudaste cuando más lo necesitaba. Y ahora quiero devolverte ese favor. Las orejas de Hope se giraron hacia él, escuchando, y Tom siguió trenzando, encontrando el ritmo adecuado. Volveremos juntos al rancho. Reabriremos el refugio. María nos ayudará. Ella es buena en esto. En algunos aspectos, mejor que yo. Pero yo haré mi parte. Te daré de comer todos los días. Me aseguraré de que estés sana. Te daré un propósito. La trenza se hizo más larga, más fuerte. Tom trabajó con cuidado, asegurándose de que cada nudo estuviera bien apretado, cada vuelta bien asegurada. Esta cuerda duraría años si se mantenía adecuadamente. Esta cuerda sería la conexión de Hope con su hogar, con la seguridad, con la vida que construirían juntos. Ya no eres solo el último rescate de Sarah, dijo Tom, terminando la última sección de la trenza. Eres el primer rescate de lo que sea que venga después. El comienzo de un nuevo capítulo, no solo el final de uno antiguo. Ató la cuerda con seguridad al cabestro de Hope
Quitó la vieja y deshilachada y la dejó a un lado. Guardaría la cuerda vieja. Representaba el viaje que habían compartido, el camino que los había llevado a ambos a ese momento. Pero la nueva cuerda representaba el futuro, la decisión de seguir adelante, el compromiso de continuar. Tom se puso de pie y acarició el rostro de Hope con las manos, mirándola a los ojos oscuros e inteligentes. Ella sabía lo que hacía cuando te marcó con ese corazón. Me estaba diciendo que merecía ser salvado, protegido, amado. Y tenía razón. Hope se inclinó hacia su caricia, y Tom sintió algo cambiar en lo más profundo de su pecho. No era el dolor agudo de la pena, sino algo más suave y cálido. No era un sustituto de Sarah, sino una adición a su capacidad de amar. No un olvido, sino una ampliación. En su corazón había espacio tanto para el pasado, que honraba, como para el futuro, que estaba listo para comenzar. El sol tocó el horizonte, inundando el desierto con una luz dorada, idéntica a la de aquella tarde de hacía 40 años. Tom montó a Copper y cogió la nueva cuerda de Hope en la mano. Se sentía bien, el peso de la misma, el propósito que había detrás, el compromiso que representaba. «Es hora de ir a casa», le dijo a Hope, y las palabras sonaban verdaderas como nunca antes. No de vuelta al vacío y al dolor, sino a casa, a las posibilidades y los propósitos. A casa, a un granero que volvería a llenarse de animales. A casa, a una vida que honraría a Sarah a través de la acción en lugar del aislamiento. Abandonaron el manantial cuando se desvaneció la última luz. Tom sobre Copper, con Hope siguiéndole con su nueva cuerda, conectados ahora no por casualidad o por una puesta en escena, sino por elección y compromiso. Detrás de ellos, la primavera guardaba las cenizas de Sarah y el recuerdo de 40 años de amor. Por delante, el desierto se extendía hacia un futuro que Tom estaba finalmente dispuesto a afrontar. El viaje había pasado de ser una despedida a un comienzo, de un final a una continuación. Tom llevaba el recuerdo de Sarah en su corazón, su brújula en el bolsillo, su carta en la alforja y su último rescate a su lado. Ya no era el hombre que había cabalgado solo hacia el desierto 6 días antes, destrozado y perdido. Era alguien que había aprendido a aceptar ayuda, a abrazar la conexión, a creer que la vida aún podía tener propósito, significado e incluso alegría. Hope caminaba con paso firme junto a Copper, su campana tintineando suavemente con cada paso, marcando su progreso hacia casa. Y Tom, por primera vez en 6 meses, se sentía preparado para lo que viniera después. 3 semanas después de que Tom Jessup regresara del desierto de Mojave, el rancho volvió a cobrar vida. El sol de la mañana pintaba el granero de un cálido color dorado, mientras Tom se quedaba en la puerta, observando cómo Hope se acomodaba en su establo. Ella había elegido el establo de la esquina más cercano a la entrada, desde donde podía ver todo lo que sucedía en el granero y en el patio. Era el mismo establo que había ocupado el caballo favorito de Sarah años atrás, y a Tom le reconfortaba esa continuidad. La transformación había sido rápida una vez que Tom se comprometió con ella. Al día siguiente de su regreso, llamó a María y hablaron durante 3 horas sobre Sarah, sobre Hope, sobre el trabajo de rescate que podían hacer juntos. María lloró de alivio cuando Tom le explicó cómo le había cambiado el viaje, lo dispuesto que estaba a cumplir los deseos de Sarah, reabriendo la operación. Habían pasado las últimas semanas reparando vallas, limpiando establos, organizando suministros y difundiendo a través de la red de rescate que volvían a aceptar animales. La respuesta había sido inmediata. Refugios y particulares se pusieron en contacto con ellos para informarles de caballos que necesitaban un nuevo hogar, burros que iban a ser sacrificados y perros abandonados en refugios donde se practica la eutanasia. Nunca faltaban animales que necesitaban ayuda, solo faltaba gente dispuesta a prestarla. Hoy llegaba su primer nuevo rescate, un burro joven rescatado de un caso de negligencia, desnutrido y asustado, pero lo suficientemente sano como para recuperarse con los cuidados adecuados. María había hecho los preparativos, coordinándose con el control de animales, asegurándose de que tuvieran todo lo necesario para la llegada del animal. Tom había preparado un establo junto al de Hope, llenándolo de heno fresco y agua, y colgando una placa con el nombre que simplemente decía, «Nuevo comienzo». Lo cambiarían una vez que el burro se hubiera adaptado y mostrara su personalidad. Dejarían que el animal les dijera quién era.
demasiado destinado a ser. Hope observaba desde su establo mientras Tom hacía los últimos preparativos, con los ojos brillantes de interés. Había prosperado en las últimas semanas, engordando con una alimentación y un descanso regulares, con el pelaje brillante gracias al cepillado diario y las pezuñas recortadas y sanas. Pero más allá de los cambios físicos, Tom vio algo más en Hope, una satisfacción, un sentido de propósito. Parecía comprender que estaba en casa, que su trabajo como compañera de Tom en ese viaje por el desierto había terminado y que ahora tenía un nuevo papel: dar la bienvenida a otros animales rescatados, mostrándoles con el ejemplo que la seguridad y el cuidado eran posibles. Un camión entró ruidosamente por el camino. María llegaba con el nuevo burro en un pequeño remolque. Tom salió a su encuentro y Hope lo siguió hasta la valla, donde se detuvo y observó con paciente curiosidad. María bajó del camión con una mezcla de emoción y preocupación en el rostro. Tenía unos 60 años, el pelo negro con mechas grises y la misma cálida sonrisa que Sarah. Durante las últimas semanas, Tom había recordado por qué Sarah la quería tanto. María era estable y competente, con una gran bondad y un enfoque práctico para resolver problemas. ¿Listo?, le preguntó a Tom. ¿Listo? Y Tom vio por primera vez a la joven burra. Era pequeña, probablemente tenía menos de 2 años, con un pelaje marrón apagado y las costillas visibles bajo la piel. Tenía los ojos muy abiertos por el miedo y las orejas pegadas a la cabeza. Temblaba mientras María la guiaba con cuidado por la rampa. A Tom le dolió el corazón al ver su angustia, pero también sintió algo más, un propósito. Esto era lo que Sarah había hecho durante años. Lo que ella le había enseñado era posible: tomar criaturas asustadas y dañadas y mostrarles que los humanos podían ser amables, que la vida podía ser segura, que la confianza se podía ganar poco a poco y con cuidado. «Tranquila, pequeña», dijo Tom en voz baja, manteniendo la distancia, dejando que la burra procesara el nuevo entorno sin presión. «Aquí nadie te va a hacer daño. Ahora estás a salvo». Llevaron a la burra al establo, al compartimento que habían preparado. Al principio se acurrucó en un rincón, pero cuando Tom y María se alejaron, dándole espacio, la burra comenzó a explorar con cautela. Olfateó el heno, bebió profundamente del cubo de agua e investigó cada rincón de su nuevo hogar. Hope emitió un suave sonido desde el establo contiguo. No era exactamente un rebuzno, sino más bien un saludo amable. Las orejas de la joven burra se aguzaron con interés. Se acercó a la pared que separaba los establos y las dos burras se tocaron el hocico a través de los barrotes. Hope estaba paciente y tranquila, mientras que la recién llegada estaba nerviosa pero curiosa. Tom observaba la interacción con asombro. Hope estaba haciendo exactamente lo que Sarah habría hecho, ofreciendo regalos sin presionar, mostrando con el ejemplo que este lugar era seguro, que se podía confiar en estos humanos. María se colocó junto a Tom y él sintió cómo le apretaba el hombro con la mano. «Sarah estaría muy orgullosa de ti», le dijo en voz baja. Esto es lo que ella quería, que el trabajo continuara, que volvieras a encontrar un propósito. «No podría hacerlo sin ti», respondió Tom con sinceridad. «Estaba tan perdido, María. Aleje a todo el mundo, incluida tú, y lo siento. Estabas de duelo. No hay una forma incorrecta de estar de duelo, Tom, y tú encontraste tu manera de superarlo. Eso es lo que importa». Se quedaron juntos observando cómo interactuaban los burros, y Tom sintió la presencia de Sarah en ese momento, no como una pérdida o una ausencia, sino como una continuación. El trabajo que estaban haciendo era el trabajo de Sarah, su legado hecho tangible. Cada animal que salvaban sería un testimonio de su creencia de que todas las criaturas merecían bondad, que la compasión podía curar lo que la crueldad había roto. Después de que María se marchara, Tom pasó la tarde trabajando en el establo, dejando que el joven burro se acostumbrara a su presencia. Se movía lentamente, hablaba en voz baja, no exigía nada. Sarah le había enseñado que la confianza no se podía forzar, solo ofrecer y aceptar en su momento. Al acercarse la noche, Tom se apoyó en el establo de Hope y sacó el anillo de boda de Sarah de su bolsillo. Lo había llevado consigo todos los días desde el desierto, pero ahora se dirigió a la estantería que había encima del establo de Hope y lo colocó allí deliberadamente,
justo donde pudiera verlo cada mañana cuando viniera a darle de comer, justo donde pudiera vigilar el trabajo que estaban haciendo. Estoy cumpliendo mis promesas, dijo en voz alta, sin saber muy bien si se lo decía a Sarah, a Hope o a sí mismo. Todas ellas. El refugio vuelve a estar abierto. Estoy trabajando con María. Estoy cuidando de Hope y estoy viviendo, no solo existiendo. Hope volvió sus grandes ojos hacia él y a Cucuti en su profundidad. Tom vio comprensión, paciencia y algo que podría haber sido aprobación. La nueva burra se estaba acomodando en su establo. Ya no temblaba y comía heno con cautela. Tom llenó los cubos de agua, repartió la comida de la tarde y comprobó los pestillos y las puertas con eficiencia adquirida por la práctica. Las rutinas de la vida en el rancho habían vuelto a cobrar sentido. Cada tarea tenía un propósito más allá de simplemente llenar el tiempo. Estaba cuidando de criaturas que lo necesitaban, honrando la memoria de Sarah a través de la acción, construyendo un futuro que contenía tanto dolor como posibilidades en igual medida. Mientras cerraba el granero por la noche, Tom miró hacia atrás, hacia los establos. Hope lo observaba con tranquila afectividad. La nueva burra encontraba seguridad en su rincón. El mañana traería sus propios retos y recompensas. Habría más animales a los que ayudar, más corazones que sanar, más razones para permanecer presente y comprometido con la vida. Tom caminó hacia la casa bajo un cielo brillante de estrellas, sintiendo el peso de la brújula de Sarah en su bolsillo, llevando el recuerdo de su carta en su corazón. Tenía 64 años, era viudo, ganadero y ahora rescatador de animales que necesitaban una segunda oportunidad. No era la vida que había imaginado 6 meses atrás, pero era una vida que valía la pena vivir. Se volvió una vez en la puerta, mirando hacia el granero donde Hope se había acomodado para pasar la noche, con su campana sonando suavemente mientras se movía. Gracias, susurró al viento del desierto. Gracias por todo, por Hope, por esto, por mostrarme el camino a seguir. El viento llevó sus palabras a través del desierto, que se oscurecía hacia el manantial, donde descansaban las cenizas de Sarah, hacia el pasado que habían compartido y el futuro que él estaba construyendo. Y por primera vez en mucho tiempo, Tom Jessup sintió algo parecido a la paz. Mañana se despertaría, alimentaría a los animales y continuaría con el trabajo. Mañana María lo visitaría y planearían el próximo rescate. Mañana la esperanza lo recibiría con afecto paciente y le mostraría al nuevo burro que la confianza era posible. El mañana traía posibilidades, y Tom se dio cuenta de que eso era exactamente lo que Sarah había querido para él. No olvidarla, ni seguir adelante como si ella nunca hubiera existido, sino llevar su amor hacia adelante, a una vida que aún tenía significado, propósito y el simple y profundo regalo de cuidar a las criaturas que necesitaban bondad. Entró y cerró la puerta, listo para lo que fuera que viniera.